13ª gala. ¡Woo! ¡Que viva! Gobierno. ¿Qué tal el ánimo? Los activados que vienen a la ciudad. ¿Qué tal el ánimo en casa de las chicas? ¡Los hombres, los hombres! ¡Hombres! ¡Chicas! Muy bien. Chicas, tienen que continuar la ola. ¡Ahora devuélvala! Parece que estamos en un torneo, No me chicos. voy a aguantar tus comentarios. Qué bien, padrísimo. Es la falta de aire. Vanessa, ¿tú cómo estás hoy? Muy bien, y ustedes, yo muy contenta de Ay, encontrarme Vanessa, en la 13ª gala. Hay que Dispara. recordar que este día uno de ustedes tendrá que despedirse de la Casa del Poder del Amor. Nos estamos acercando a la gran final, así es el juego. Me han tirado un montón de hate que han amenazado incluso a mi familia. Han sido fanpage son fans de Andreina. Tengo screenshots, tengo prueba de gente que la apoya, que sí ha estado ahí, con hartos seguidores que no son cuentas fakes. Este es un llamado de atención para todos y todas las envidiosas. Dejemos el hate a un lado. Supongo que Sergio no terminará con Gris. Jessica no conecta con nadie porque le tiene miedo al amor. Queremos que tomar distancia, tiempo, algo que sea realmente a su tiempo y que no sea solamente por ganas o por impulso. Estuvo con Frederick solamente por el desarrollo del reality. Yo también puedo decir y remover tu pasado, entonces. Dale, por favor, adelante, adelante. No puedes decir que yo estaba indecisa cuando dos personas me estaban pretendiendo al mismo tiempo. Tú no puedes saber lo que yo siento. Sucedió en el reality y lo estoy recordando. Puedo recordar lo que yo Si quiera. ya te metiste, Ese es mi termina. problema. También en redes sociales andan circulando varios contenidos llamados audiovisual, donde ambos interactúan de una manera muy sospechosa. Yo tenía a Sebastián hasta acá, por no decir atragantado. Vamos a pasar a la votación. Para que no tenga que explicar nada el lunes. Voto por él porque siento que es la segunda vez que abandona el barco muy rápido. ¿Quién ganará el cheque y blindará su casa? Ganador de la semana es... Sergio, ¿qué tal te ha tratado esta semana? Es tu primera gala, me imagino que cosas que has visto. Son muy intensos. Ah, Sí. ¿quiénes en específico? Están muy arriba, así yo veía y pensaba que era más normal todo, pero no. Ah, nos están diciendo normales. Somos anormales. Esto no es tan normal, pero estoy contento igual. ¿Estás contento? O sea, ¿te han contento. tratado bien? ¿Tus compañeros, las chicas? ¿Algo que quieras contar? ¿De quién es Rumi? ¿De quién? Soy roomie de Miguel. Del cuarto más ordenado. Y como A ver, buen yo- roomie de Miguel fue Ey, con Gris. Bro, ¿Bien? ¿soy tan desordenado como te decían o no? No, muy ordenado. ese día que llegó nos ordenó. Muy Ese día que pulcro. llegó nos ordenó. Silencio, una por vez, favor. Una a la vez. No, muy buen roomie, muy buen roomie. Sí. Sergio era fan de Renier y ahora al fin tiene la oportunidad de estar con Renier Eso, vine en busca de conocer a Renier y ahora estoy con Renier, este día... Tiembla, Melissa. Silencio, chicas. Primero Renier, Luisiao y ya es. ahora con tu nuevo look y todo, y tus clases, nos habían prometido repetir el baile con tus Cierto, bailarines con en la Edgar y gala. Ale. Yo sé que no está la guitarra, pero están las voces. Pero podemos cantar. Claro Dale, que dale, sí. dale, dale, dale. Ya ni me acuerdo la letra. Para el público Ah, que ya sí lo me ha acuerdo, sí me pedido a acuerdo. gritos, por Después favor. sacate, después. Renier, sacate después sacate después. Fred, venga. Venga.
¿Se acuerdan de la canción? Sí, sí, sí. ese día. Edgar, No terminen en el agua. Mete mano, mete mano, es que mete porque mano. Claudia te rechaza, ¿ves? Intenté robarte un beso y te fui molesta por mi falta de respeto. ¿Una versión nueva o qué? Hazme La reacción, señores, todo puede pasar en la gala. Ajá. Cuando yo, Meli, te quiero. Ya, va. Muy bien, ¿listos, chicos? A ver, Con cuando el aplausos. protagonista de la señal cantamos. Y hay que aplaudir. Es un aquadance. Ójame. Es un aquadance. Se rompió mi saco, pero bueno. Mucha fuerza se rompió mi saco. Segundo. El bailarín número 2 se está listando. Vanessa, cuéntanos, en 5. Ok, ¿listos, chicos? Renier, da la señal, da la En señal. 5, 4, 3, 2. Recuerdo cuando yo te conocí, no fue nada fácil. Intenté robarte un beso y te fuiste de aquí. Molesta por mi falta de respeto. Yo diría que ahora eres mi amuleto. No pensé que podría enamorarme y a miles de pies de altura declararme. Meli, te quiero decir algo y que entiendas lo que siento. Contigo el tiempo pasa lento, despacio. Y no quiero despertarme de este sueño. Meli, te quiero decir algo y que entiendas lo que siento. Contigo el tiempo pasa lento, despacio. Y no quiero despertarme de este sueño. Bravo. Por eso Edgar se duerme a las 5 de la mañana. Chicos, esto ha sido tanto trabajo en equipo, letra, música, compañerismo. Tantas noches de ensayo para eso. Le quiero dar las Muy gracias a bien. Miguel por esa canción tan especial y a mis bailarines, obvio. Quería, Renier, preguntarte cómo van esas clases a las 2 de la mañana. ¿Va a haber más presentaciones? ¿Qué podemos esperar de esto? Estamos preparando presentaciones Ya no cuenten especiales. más con Alejandro. Mariela ya está hasta el copete. Chicos, esta semana también el juego del supongo. ¿Quién creó el supongo? Uy, yo no jugué eso por Fred, ¿tú creaste el juego del supongo? Ese veneno a la casa. Buen juego, ¿no? Sí, bastante interesante, donde sacan ustedes de momento hasta las predicciones. Que han sacado en la semana, predicciones que las malditas y en su programa la han lanzado. Supongo que eres bueno suponiendo. Han sacado sus predicciones. Chicas, predicciones de esta semana que... Hubieron varias, Vanessa, muy ¿Varias? muy interesantes y todas muy cercanas. Muy cercanas. Muy acertadas más que nada. la verdad. ¿Como cuál? Es una forma... Y ustedes saben que... Shirley Seba O sea, como saben, este juego es como una verdad entretenida, algo que es como la gala, que es una recapitulación. Por eso quería ver si quieren jugar Supongo, a pensar qué temas podrían salir y qué puede surgir en esta gala. Antes de continuar, Fred, tú como el creador de este juego, quería preguntarte, ¿todo bien con Andreina? Te dimos platicar antes de entrar. Supongo, no. Ahorita tuvimos una conversación antes de entrar con Andreina, en el que, por lo que yo he recibido, por las cuentas que me han hablado... Ah, ¿todavía tienes cuenta? No tengo cuenta. Supongo que esa conversación fue porque... Deja que lo termine, deja que termine y ahorita jugamos Supongo. Las cuentas que me han hablado, que me han tirado un montón de hate, que han amenazado incluso a mi familia, han sido fanpage son fans de Andreina. Ahora, yo repito y se lo dije a Andreina, no tengo nada en contra de ella, pero la gente que la apoya sí siento que es un poco grotesca al momento de defenderla, y por ende no solo la defienden, sino de que atacan a otras personas. Repito, no tengo nada en contra de Andreina, pero la gente que la defiende sí debería bajarle un montón a todo lo que hacen. Ahorita, por ejemplo, yo estoy sin cuenta de Instagram. Y tengo screenshots, tengo prueba de gente que la apoya, que sí ha estado ahí, con hartos seguidores que no son cuentas fake. Melissa.
Vanessa, este es un llamado de atención y voy a ser muy clara en lo que digo y en lo que pido, independientemente para todos los fanpage de todas las envidiosas sentadas acá. Y es, hey, no, de verdad, en serio, no nos tomemos todo tan a pecho, tan personal. Este es un llamado de atención para todos y todas las envidiosas. Dejemos el hate a un lado, vivamos la fiesta en paz, apoyemos la libertad de expresión, porque es eso, o sea, libertad de expresión. No le tumbemos la cuenta a nadie, dejemos que el otro se exprese, que diga, que hable, que haga lo que se le dé la gana y dejemos eso a un lado. O sea, ¿qué necesidad tenemos de tumbarle la cuenta a un compañero? O sea, eso no está bien, independientemente de lo que esté sucediendo. Bueno, quiero preguntarle a Andreina precisamente porque esta conversación fue directamente a ti, los vi platicar y quería ver cómo te sientes. Pues la verdad sí me siento como un saborcito amargo, Vanessa, porque yo siento que las personas se sienten identificados con nosotros por lo que somos. Y yo siempre he tratado de aquí de demostrar que el amor es la clave, que siempre he tratado de decir que hay que tener sinceridad en lo que pensamos y que mi frase siempre ha sido el que me tire la mala, le tiro la buena. Entonces, que pues él insinúe que es mi público, que yo le llamo, no le llamo fandom, sino familia, porque pues se conectan conmigo por lo que yo soy, sí me siento un poco mal porque siento que las personas que me apoyan son personas con amor. Entonces, que él se acerque a mí y me diga, sabes que tu público hace esto, es señalar. Que él quiera acercarse a mí y me diga de una manera como de que, sabes que quisiera que me ayudes, quisiera saber si me puedes apoyar en esto, es totalmente diferente porque el que a mí se me acerque con buenas intenciones y con ganas de ayudarlo, siempre va a tener mi mano. Pero si me lanzan comentarios a escondidas o como que lanzando cosas al aire, pues no va a tener una actitud positiva. O sea, ¿no se acercó a ti realmente para hablarlo No, no se directo? acercó de esa manera y eso es lo que yo le dije a él. ¿Sabes qué? Cuando tú necesites algo o desees algo, no dudes en pedírmelo, pero pídemelo a mí. No estés lanzando comentarios al aire porque yo no los voy a ver bien porque tienes que decírmelo a mí. Y no te dejes llevar tampoco por personas que te dicen cosas o por screenshots o por cosas que tú ves en redes sociales porque no todo lo que ves en redes sociales es real. Y hay personas también detrás de un celular que manipulan para también hacerte quedar mal. Entonces eso también está súper que mal y yo solo siempre digo que el tiempo siempre da la razón y que las personas salen pues su verdadera personalidad. Entonces yo también siempre he tratado de demostrar y lo he hecho un montón de veces y tengo el ejemplo con Jessica, que Jessica cuando entró me dijo, Andreina, ¿sabes qué? Me están tirando cosas que no están bien. Ella se acercó de una manera respetuosa, leal, sincera, como una dama y yo obviamente le dije, oye, ¿sabes qué? Dale de una. Y lo hicimos y no pasó nada. Pero de eso se trata, de llegar a un acuerdo, de poder hablarlo como personas civilizadas. No estar lanzando cizañas o cosas así que no están bien. Entonces, eso es lo único que yo pido. Ya lo hablé con él, ya quedamos en un acuerdo, dijimos que íbamos a hablar después. De esa manera me gusta entablar una conversación, como dos personas tratando de llegar a un acuerdo y más nada. Yo también pido también a todas las personas que están viendo en el programa que dejen el hate, que aquí todos tenemos personalidades diferentes, que pueden haber dificultades, pero siempre nuestro punto es llegar a tener paz y tranquilidad y tener una mejor convivencia con todos. Que hay algunos que no se llevan bien porque han creado desconfianza, es tema de nosotros, pero no se sientan como muy conectados o como muy aludidos con cosas que pasan en el programa, porque a la final, cuando termina el show, todos somos seres humanos y erramos. Es muy importante decirle al público que está perfecto, ¿no? Que estamos más que agradecidos que nos apoyen siempre a todos los chicos, al programa, pero, como dice Melissa, hay libertad de expresión, pero tiene que haber una libertad de expresión con respeto. Pero este tema por el juego del supongo, señores. ¿Están listos? Supongo. Ah, ¿vas a empezar, Sebas? Ok. Empieza, Muy bien. Sebas. Intenta vender. Comenzamos el juego del supongo de lo que puede ser esta gala No, y yo pasar. no voy a empezar, no voy a empezar. Sebastián, ya Yo agarraste. supongo... ¿Quién cree que se quede el reality? Supongo que Miguel y Andreina, en definitiva, dejarán de ser amigos por fin.
y tendrán una hermosa relación. ¿No viste la pregunta? Vamos, si yo hablara... ¿A quién se la lanzas? ¿A quién se la lanzas? Ah, se la lanzó a Miguel. A Miguel. Miguel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo hablara... Extremo a extremo. A ver. Sí. Yo no tenés que responder, es supongo. Uno. No Sí. iba a responder, yo conozco el Él juego. le toca hacer su suposición ahora, dale. Yo supongo que luego de que Shirley y Sebastián encontraran la paz... No te la puedes mandar a él. Pero estoy mandándosela a Shirley. No, pero bueno, final o Yo principio. supongo que Shirley y Sebastián, luego de hacer las paces y luego de pensar muy bien en cómo calmar sus emociones cuando discuten, vuelven a encontrar una manera de estar juntos. ¿Por qué no? Shirley. Ok, En realidad no fue para mí. supongo que si dices que no quieres nada con Gris, sea cierto. Gris. Te lanzaron un supongo. Supongo que Sebas muere por un beso de Shirley. Obvio. Obvio. Averigüémoslo. Vamos, líder. Voy a ti. Ey, dale los líderes de ambas casas. Ey, ¿por qué ¡Ahí se paró! ¡Se paró! Y se paró. Supongo que a pesar de esa maravillosa relación de Alejandro, no puede dejar de mirar el vestido de Jessica. ¿Cuál vestido? Eso fue para Mariela y para Alejandro. No veas. Que lo reciba el que quiera. Mariela, ¿para ti o para No se Alejandro? vea dónde estoy mirando. Muchas gracias, señores. Dejé de confiar en el amor. Se quemó. Mariela, responde ese supongo. Ya. Si Alejandro responde, se termina. Supongo. Vale. Supongo Ah. que... ¿No puedes devolvérsela a Alejandro? No, yo después lo hago. Ah. Supongo que André va a incluir a Mar en su grupo de amigos cercanos en Instagram. Close friends. Para mejorar su relación. Supongo que en cada viaje Renier y Melissa, su relación sube una escala, un escalón. Bello, brutal, sanísimo. Bonito. Me encantó. Supongo que Sergio no terminará con Gris. Entonces, ¿con quién? Supongo que lo primero que se me ocurrió. Sergio. Supongo que Jessica no conecta con nadie porque le tiene miedo al amor. De un nuevo para una nueva. Yo ya no soy tan nueva. ¿O tú lo sabes? ¿Te consta que mi voto supongo a 2, 3, 1? Adelante, Jessica. ¿Te consta? No, ¿verdad? Adelante. Supongo que Austin está extrañando a alguien hoy acá. Shirley. Supongo que a Vanessa le gustaría participar en el Supongo. ¡Te toca! ¡Te toca! Supongo que es momento de ver los momentos románticos de la semana. Ponle play. Necesitamos público, por favor, así que tomen asiento. Meli. Ay, qué lindo. Cierra los ojos. Ok, mírate para ella, abre los ojos. Qué grande. Ay, qué lindo, Miquel.
ver, Meli, esta canción fue compuesta aquí en el programa por mi persona, pero con la ayuda de Renier, contándome la historia de ustedes. ¿En serio? Así que espero que te guste y que se identifiquen. Recuerdo cuando yo te conocí, no fue nada fácil. Intenté robarte un beso y te fuiste de aquí. Molesta por mi falta de respeto. Yo diría que ahora eres mi amuleto. No pensé que podría enamorarme y a miles de pies de altura declararme. Meli, te quiero. Quiero este cupón. ¿Lo lees? Cupón válido para pasar una noche juntos. Yo sé, te escuché, para que veas que sí te escucho. Chocolate. Ay, qué mal. No, me toca. Dale, la otra. No. Espérate que yo soy un refrán andante. Pero no, antes que... O sea, todavía no tienes el regalo. ¿No? Tienes que terminar de descifrar los refranes. Hay uno que no entendí. Y literal vine para ayudarte a eso. Sí, por favor. Muchas gracias. Ay, no. Buen provecho. Muchas Cuídate. gracias. A ver, tú brinda por algo. Voy a brindar por seguir viéndote sonreír el resto de la semana. ¿Por? Seguir viéndote sonreír el resto de la semana. Muchas gracias. Y todo lo que pueda. ¿Me quieres herir el corazón? No, el corazón está del otro lado. Ah. Ay, no sé. A ver. Me pongo... ¿Tú te Ayúdame pones? para no. Ayúdame ¿Qué para pasó no. aquí? Estaba peleando yo hace un rato con los chicos. Au. Perdón. Au. Deja la mentira. Significa que vas a ser una chica llena de detalles durante toda la semana. Llena de amor. Y de amor y de felicidad. Me siento tranquila mirándote. También. ¿Sí? Y si nos quedamos así hasta que cumplamos las 8 horas. ¿No? Yo sí te quiero decir algo. Tú sabes que te quiero. También te quiero. Quería verte, pero tampoco quiero como... No sé, cómo presionarte. Y siento que en parte estoy siendo hasta más detallista de la primera vez que te conocí. No quiero presionarte tampoco. Pero no me hace caso. Tú puedes creer que en toda mi vida el único detalle que me ha nacido dar personalmente ha sido las rosas. Sé que te gustó conversando, entonces. Una manzana fue y no un chocolate. Después llamo, Bien, oye, Alejandro, necesito un ramo de rosas para... Esto Para mi novia en aquel entonces. Un globo. Ay, ¿Sí? Esto es. ¿Viste? El control. Me voy. Llévela, mijo. Me voy. Al sendero. Quiero ver este movimiento, mijo. Esa es Por la favor. victoria. ¡Victoria! Tranquilo, tú entra nomás que yo te cierro. Tú ves. Demonios. Como los míos. Los amo. Muy bonito, mijo, muy bonito. Acá está el paquetito. Échale, mijo. Y este paquetito decía... Amo tu pelo despeinado y tus piernas, tus nalgas, tu boca, tu mirada, tu todo completo. No es virtud, pero quiero el que no se te olvide que me encantas completo. Está bueno. Qué bueno. ¿Quieres probar? No. Pero te tengo una sorpresa. ¿Cuál? ¿Te gustó eso? Sí. Qué lindo te miras, ya te estoy viendo cómo estás leyendo y con... Muy bien, ¿qué tal esta semanita de creatividad? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintieron? Vanessa, ¿por qué no salió las rosas que yo di? Ese es un detalle también. Cállate, Austin. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después lo verás, después lo verás. Quiero Tienes un empezar VTR para ti. con Renier Oh. y Melissa, los ganadores de esta dinámica. ¿Qué descubrieron uno del otro? ¿Qué los movió, los motivó? Me gustaría darle la palabra a Melissa esta vez. Ay, te lo reservas. Porque te veo muy serio desde el comentario del supongo, ¿o no? ¿Qué?
Supongo de los mensajes de Austin en la noche. ¿Por qué podría estar yo molesto por Puede algo? revisar mi celular cuando Es que él es Patricio. No, de verdad que muy feliz. Cada día me siento más enamorado. Pero sí me gustaría que ella tuviera unas palabras porque ella en ocasiones sentimentales es un poco más reservada que yo. Y yo pienso que yo aquí adentro he demostrado muchos sentimientos por ella y me gustaría escucharla a ella. Toma, Patricia. Muy bien, Melissa. Estoy llamando a Hannah Montana. Bueno, no. ¿Qué nos motivó? Pues realmente a mí, yo soy súper competitiva, Vanessa. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Quería ganar a como diera costa. No, la verdad, pues estas ocasiones a veces nos motivan porque a veces las mujeres somos más reservadas para expresar nuestros sentimientos o quizás demostrar lo que sentimos, ¿cierto? Pero pues dejé pues como mi caparazón a un lado, por decirlo así, y decidí, sí, mi coraza, exacto, y decidí pues como demostrarle todo lo que siento. De hecho, le seguí dando detalles sin importar si estábamos en la semana de detalles o no. Miguel, ayer hiciste ya no tanto de amigos porque él ayer dijo claramente que va por Andreina, que está decidido. Pero antes de que me contestes, quiero saber cómo le fue a Austin y a Andreina en su cena. Interrumpida. Bueno. ¿Estabas celoso, Miguel? La cena estaba muy buena. Hubo buena plática, siempre lo hay cuando me junto con Andreina. Intercambio de risas, momentos, experiencias, ¿no? Creo que fue una buena cena, no sé qué dice a ver Andreina. Sí, la verdad fue amena porque pues con Austin tengo una confianza para conversar ciertas cosas, también como él pues es artista, tenemos cosas en común, entonces también hablamos de cosas de la música. Miguel no es artista. Entonces tengo confianza para poder contarles mis cosas porque cuando antes de que él se vaya, le he podido contar cosas personales y siempre me ha dado su punto de vista sincero, leal, entonces no se encuentra pues en el programa personas así. Entonces, mientras esté el respeto y la comunicación, me cae súper bien Austin, es un buen amigo, una gran persona. Hay un gusto para usted. Miguel, cuéntame de esta semana, cómo la tomaste, en qué momento llegó esta luz en tu camino que te dio claridad. ¿Cuál fue el momento en que dijiste, ya, por aquí voy, de aquí soy? El cuarto en la posición. Gracias Sebas, por la cizaña. No, Van, en realidad yo súper contento de que se haya dado esta semana de detalles donde podamos demostrarle a esa persona que queremos ciertos gestos para demostrarle cariño. Yo por mi parte, ya antes de que se anunciara que tenía una semana de detalles, creo que algunos de aquí lo saben, bueno, tú no porque no hablo tanto contigo, pero algunos ya sabían que yo sí tenía ciertos detalles que quería darle a Andreina. Y que hayan hecho esto fue como bonito porque aparte de esto habíamos tenido una plática donde ella me decía, quería que yo fuera más demostrativo, más comunicativo, que me abriera, que soltara lo que en verdad pasaba por mi cabeza. Y creo que esta semana me ayudó a demostrarle estos detalles, a dar ese paso adelante, de demostrarle este cariño. Y por mi parte yo súper contento, la verdad creo que estoy demostrando lo que siento. Estoy demostrando el cariño que le tengo, súper contento de verla feliz y sonriendo con cada uno de los detalles que le di. Y pues nada, yo la pasé bien toda la semana. No, para mí, como lo dije ayer, para mí la semana de detalles no ha acabado. Yo voy a seguir demostrando mi cariño. Yo estoy contento con eso y pues siento que era un Miguel que tenía guardado o que tenía, por decirlo así, un poco cerrado. Desde hace 2 meses. Desde hace 2 meses. Que mostré al principio del programa, pero luego por ciertos motivos me cerré y tal vez cambié mi forma de ser y bueno, estoy contento de poder volverlo a sacar. Y nada, pues feliz de mostrar el cariño a Andreina y ver que lo está apreciando de la manera que lo está haciendo. Pero con Gris se abrió. ¿Cuándo fue el momento que te dio la luz decir de aquí soy? No me has contestado eso. ¿En qué momento? Todos queremos saber. Así Hasta Gris. ¿En qué momento dijiste ya? Estoy ¿Por qué eliminado. me callo? Todos queremos saber. ¿Por qué ahora? ¿En qué momento? Bueno, mira, Vane, uno,
yo me divertí mucho, por decirlo así, viendo desde el día martes, cuando vi la alegría de ella siguiendo cada una de las pistas que le daba para buscar los refranes. Eso me hizo muy feliz. Pero eso, no, eso no, No, es mi pero te voy a pregunta. contestar, te voy a contestar. Estás dando vueltas. Estás evitando la respuesta. Te voy a decir cuál fue el momento, ¿vale? Vale, cuando llegó. A ver, ya, no voy a alargarlo. Mira, tanto tú como todos, como los 11 países se dieron cuenta que hubo un día en el que yo estaba un poco raro con ella y era por el simple hecho de que yo sabía que me estaba abriendo, de que estaba tratando de sacar algo de mí que me cuesta sacar y tal vez de parte de ella sentía en ese momento como que no veía un interés al 100% como antes y ella se dio cuenta. ¿Cuándo fue el momento que yo sentí que de verdad había el interés de parte de ella? Cuando me entregó el detalle que muchos aquí no vieron. Me entregó una carta donde me explicaba muchas cosas y donde con esa carta yo simplemente ahorita pienso de esta manera. Estoy tratando de ser comprensivo, de entender, de tener paciencia. Creo que una relación, sea de amor, de amistad o de lo que sea, depende de dos personas, depende de que las dos personas empujen hacia el mismo lugar. Y con esa carta entendí muchas cosas, me alegró que me expresara los sentimientos ahí. Y en ese momento dije, sabes, ya llegó el momento, tengo que arriesgarme, tengo que dejar salir lo que yo pienso, lo que yo sienta, y sea cual sea el resultado, yo voy a seguir mostrando lo que yo siento y cómo me siento hacia ella. ¿Crees que te está entendiendo mejor, Miguel? Andreina. Pues pienso que mientras él entienda mi punto de vista y lo que siento y lo que pienso por lo que también he pasado y que él me comprenda eso, para mí me tiene como tranquila. Porque, pues, no, y independientemente yo no quiero que él sufra, ni quiero como de que, ay, quiero que pagarle con la misma moneda, no es así, sino que... Estás cuidándote, realmente. Obviamente, por eso yo pienso que solo las personas que han pasado por lo que yo he pasado me pueden entender que hay un cierto como distanciamiento, como un freno, como que no quieres que todo sea rápido, porque no quieres volver a pasar por lo mismo. Entonces, obviamente, lo único que tratas de hacer es protegerte a ti misma y que las cosas fluyan y que la persona que te quiera en serio, pues lo va a demostrar. Entonces, como yo lo había dicho ya en la pregala, yo también he demostrado, no solo con detalles, sino con mi sinceridad, con mi lealtad, con mi cariño especial. Entonces, pues... eso, estoy en esa posición de que todo fluya, nada influya y que las cosas que son duraderas pues se tienen que alimentar con amor, con cariño y con comprensión, ¿no? Amor, chicas, necesito de verdad que cooperen. Tan plática que platican, parece que tienen No, su Vane, propio... si nadie quiere prestar atención y tiran comentarios, yo estoy escuchando lo que ella dice y eso es lo que me importa, que los demás se enfoquen en el tema que quieran enfocarse. Pero bueno. Oh, bueno, que lo pueden compartir si quieren. No es por ti, Diabla, es por Sebastián. Yo estaba escuchando. Sebastián, más respeto, Sebastián. Bueno, vamos a otra pareja que ha tenido muchos detalles esta semana. ¿Me parece si los vemos? Sí. Ponle play. Espera, cerrar los ojos. ¿Qué pasa si yo soy Cerra, cerra. eliminada? Ay, por Dios, te volví a sacar el micrófono. Te extrañaba verte aquí. Yo también. Tranqui. Yo no quiero que te sientas mal ni como No que me voy yo a soy. sentir mal. Yo estoy bien. Yo estoy seguro de mí mismo. ¿Sí? Pero también, no sé. Tranquila. Todo esto se dio también. Esto es un, no sé, roce de labios según yo se Me da miedo sentir tantas cosas por ti así, no sé. ¿Vos qué crees? Que una persona que te dice me voy, una persona que dice me quiero ir, que una persona que a cada rato se está yendo y que esto y que lo otro, qué te he sin dicho? preguntarte
y sin decirte y sin pensar en los sentimientos. Cuando vos te saliste por esa puerta y dijiste, me voy, ¿Y te cómo te metiste, pregun- no, cómo te preguntaba en ese no, momento te que estaba metiste, pasando lo de Jorge? pero antes de reventar así se me dice, mira, ¿sabes qué? Voy a reventar así contra Jorge porque no aguanto más y me voy a ir. Y me preguntás, a ver. ¿Qué te decía? ¿Qué, Andrés? No, Hola, vieja, vos también sos egoísta. Pero espérate. No, vieja, no. Espérate. No, ¿por qué ven. no? Ven. Ya me voy, ya sonó la alarma. Ah, pero ayer te quedaste más Ya, tiempo. sí. Siempre me voy en la primera alarma. Mare, perdón a lo nuestro. ¿Te gustaría que nuestra historia continúe afuera o adentro del reality? Es mejor adentro siempre. Tienes hasta la gala para responderlo. No tengo noción en qué momento será entregada esta carta. Mi mensajero solo tiene la instrucción de dejarla en el momento preciso. Por cierto, Bolivia está hermoso. Atentamente, Andrés Salvatierra y Bolivia entera. Postdata no va de parte de un realitista, aumentativo de mi país. Va de parte de un realista, término mundial. Ay, Dios mío. Ya no estás sola. No seas como yo. Ya no estás sola. Tenés un bigote ahí. ¿Qué? Que yo vine con mucha gasolina, así que te voy a encender todo lo que estaba sintiendo. De verdad. Vengo con mucha fuerza, esperanza, fe y créeme que no me voy a rendir. No me voy a rendir, te lo prometo, no me voy a rendir. Porque... ¿Qué? Estaba en la casa. ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? No sé. No vino. Yo sí vengo, pues, ¿no? Tal Iván. Porque falté un día para resolver mis cosas. Que me extrañaste, ya dilo, me extrañaste. ¿De qué falta? Agua, lo que voy al baño. ¿Cómo estás? No tan guapa como tú, pero bueno. Oye, vos estás guapa. Me gusta cómo te ves. Por poco se lo ponemos al hombre que no es. Querida reina. Esa letra es mía. Pero no sabíamos. Corónaselo. Para tapar la calva, para tapar la calva. Oh, su majestad. No es para ti entonces. Es muy cabezón. Bueno, Me quieren hacer llorar. miren, la ¡Qué verdad, buena campaña! ¡Qué buena campaña! queremos recordar realmente el proceso también que se ha vivido dentro del poder del amor. Las idas, las vueltas, que así también se trabaja. Y porque también han tenido una semana horrenda de momento, la verdad. La verdad. Y ahora verlos un poco más encaminados es como un sobito al alma, al corazón, recordar de dónde partieron hasta dónde están hoy. Es por eso que quiero empezar con ustedes precisamente. Mare. Bueno, esta semana no ha estado tan horrenda, ¿no? No, pero me refería antes que llevaban ya una guerrilla ahí desde que llegó. No, que era sí. como... Yo creo que es maravilloso el punto en el que estoy ahora personalmente porque siento que más allá de cualquier cosa, Andrés ha sido un maestro. Es muy loco regresar a ver atrás y ver toda esta historia. Y yo solo le puedo poner la palabra resistencia, superación, resiliencia. Creo que si idealizamos una historia de amor, solamente hay momentos bonitos, ¿no? Pero si vamos a la realidad, a lo que realmente es fortalecer una relación, a lo que realmente es aprender de lo que el otro también te puede dar, siempre existen situaciones, roces, sobre todo en las condiciones en las que estamos. Pero es muy loco, Anne, porque en algún momento yo sí pensé que esto no iba más. Pensé que la historia se había terminado ahí. Ese video con Freddy. Pero siempre tuve en mi corazón, o sea, el sentimiento que sentía, valga la redundancia, el sentimiento que tenía, que sentía por él, nunca se fue. Y dentro de mí yo decía,
por algo será, ¿no? Creo que Andrés ya sabe, le he pedido disculpas reiteradas veces porque cuando regresó se removieron muchas cosas en mí, tanto miedos como dudas, como el tema de ¿será que me lanzo de nuevo en paracaídas y me vuelvo a caer? ¿O vuelven a pasar las mismas cosas? Entonces, eso sumado a cosas que estaban pasando en mí, personales, cosas en mi vida, se transmitió en un sin querer alejarlo. Hasta que me di cuenta de que primero no estaba comunicando bien las cosas, por mi lado también, que sonaban a reproches y que no lo quiero lejos. Esa es la realidad. De alguna manera igual, abiertamente lo digo, lo que él decide hacer, tanto con lo que dije de las redes sociales en su momento, él está bien. Yo acepto a Andrés tal y cual como es. Y quiero, de alguna manera, poder caminar hacia conocerlo aún más, hacia evolucionar en conjunto como pareja, no perdiendo nuestra individualidad, respetando nuestros procesos, nuestros espacios y prometo solo quererlo mucho de ahora en adelante. Oh, qué lindos. ¿Andrés? ¿Ustedes se imaginan ese video con Frederick? No, súper feo. Viste que yo me pongo medio tartamudo cuando... Medio raro cuando me toca hablar de esto. Hablar de sentimientos siempre ha sido... Tú puedes. Dale, brother. No, Escupe, Lupe. no ha sido fácil. Ha sido bastante duro. Por eso incluso es que soy bastante... Incluso yo mismo soy duro conmigo mismo o con las personas que tratan de mostrarme su afecto. Porque soy muy desconfiado también porque, como todos imagino acá, tenemos una historia atrás que nos ha hecho así. Y ver la madre que a pesar de todo eso también ella se pone en mi lugar y también me toca ponerme en el lado de ella y ambos tratamos, nos esforzamos y tratamos de dar lo mejor de uno para el otro a pesar de todos los dramas, porque ambos somos dramáticos. A pesar de nuestro carácter, nuestro ego, porque ambos somos egoístas, ambos somos orgullosos, ambos queremos demostrar nuestro punto de vista y que nuestro punto de vista sea el correcto. Cuesta lidiar, es casi pararse en un espejo. Entonces ver todos esos videos y todo lo que tocó vivir para llegar a este punto y estar bien y demostrarnos el uno al otro lo que sentimos para mí es un éxito para nosotros mismos, para nuestra vida. Y así como lo dijo Melissa Porrenier en algún momento, yo igual le imagino muchas cosas que podrían ser parte de mi futuro, solo que no las comparto porque tengo mucho miedo que no sucedan por más que le ponga la buena vibra o el lado positivo y si es como lo veo en mi cabeza, me gustaría que sí suceda. Me gustaría que sea con ella. Oh, exacto. Ah, claro que sí, ¿cómo no? Queremos que tomar distancia, tiempo, algo que sea realmente a su tiempo y que no sea solamente por ganas o por impulso. ¿Estuvo con Frederick solamente por el desarrollo del reality? Yo también puedo decir y remover tu pasado, entonces. Dale, por favor, adelante, adelante. No puedes decir que yo estaba indecisa cuando dos personas me estaban pretendiendo al mismo tiempo. Tú no puedes saber lo que yo siento. Yo en el reality y lo estoy recordando. Puedo recordar lo que yo quiera. Ya te metiste. Ese es mi Termina. problema. También en redes sociales andan circulando varios contenidos llamados audiovisual, donde ambos interactúan de una manera muy sospechosa.
y yo tenía a Sebastián hasta acá, por no decir atragantado. Vamos a pasar a la votación. Para que no tenga que explicar nada el lunes. Voto por él porque siento que es la segunda vez que abandona el barco muy rápido. ¿Quién ganará el cheque y blindará su casa? Ganador de la semana es... Esos han sido momentos bonitos de parejas esta semana. Y también un momento de esta semana que llamó la atención a casa de las chicas fue la entrada de Austin. Ponle play. Amarrado ya. Con fuerza. Para mi Jessiquita. No, es que me da risa tu cara, demasiada risa. Austin, Sí, venís por eso. afilado, Austin. ¿Qué más se me ocurre? A ver. Noto una Gigi. No tan decidida. ¡Sas! Le cortó el cuello. Sin comentarios. El que cayó todo. Ok. ¿qué No más? tengo comentarios para ese comentario. Me encanta que estés en mi Tiene la programa. predicción de Ay, güey, pum. Bienvenido, papi. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te extrañaba? Aquí, bro. ¿Qué tal el vuelo? Largo, pero valió la pena. Mi foto estaba aquí, pero, yo veo un Tú no estorbo. deberías colocarla, pídele a alguien que la coloque. No hace falta porque no veo a nadie. ¡Oh! ¡Fantasma! Una foto. Qué curioso, pero me estorba. ¿Quién lo botó? Acá nadie la mueve si no quiere salir herido. Esa presentación que tuvo ahí con todo así, chamarra de Sargento cuero, Alejandro. con el sombrero de Rusia y todo, fue como que... Papi, digo nomás, ¿no? Son percepciones. Igual te conviene contenido para ti. Ah, bueno, si lo querés tomar por contenido y no porque realmente te interese, Que bueno, eso es lo que creo yo. que eso es como lo tomaría Don Dai, por ejemplo. Te Tranquilo. dejamos- Vamos a darle un abrazo, que nosotros también hemos Sí, pasado por sí, de momentos repente como ya, ese. pero mira, Yo también he pasado por momentos como ese, donde me quitan la novia y todo eso. Sí, ¿Te ha pasado? me ha pasado. Sí, a me ha mí igual me pasado. han quitado mi ¿Con novia. quién? igual. ¿Con quiénes? Me han O por quitado. lo menos una chica que me gustaba y me ilusionaba mucho. Me la han A mí quitado. me han quitado la novia y yo he quitado la novia. Y más como que de esa manera, al frente de todo el mundo. Y como me dijo, pues como estábamos hablando ahí, como que si fuéramos una producción, pues Fred viene y me dice como que, si quiere. Una muy buena amistad y futuro trabajo si es que se concreta. Claro, tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que lo podemos hacer en este mismo momento. ¿Tan rápido? Claro. Sí. Yo pensaba primero, no sé, ¿Quieres hacer un test drive? Se dejaron llevar. ¿por qué no? Claro, sí, quieres ver. O si es que te incomoda, a lo mejor quieres ir más rápido y... Si usted es el productor de la novela, Ok. me apunto a cualquier posibilidad. Perfecto, entonces. Hola. No, 100. Luego si te voy a... Pero dale. La conversación es abierta. Tu cara Sé que esta pregala va a estar un poquito. va a estar heavy. Heavy. Pero es necesaria, creo yo. ¿Sí? Sí, es necesaria. Hay que poner las cosas en su lugar. Dale. Supongo que te incomoda que Austin y Gigi estén platicando y conociéndose. Supongo que sabes con quién tienes una conexión y con quién solo una atracción. ¿Qué? ¿Estás analizando mis rizos, mi cara? Te observo simplemente. Gracias por observarme. Obra de arte, ¿no? Pero también te observo también mucho. Sí. ¿Qué me observas? Tus ojos son muy lindos. Y tienes una sonrisa muy linda también. ¿Tú también? ¿Quién es? Ay, gracias. Me dijeron dientes de caballo, pero está bien. Tanta manera de decirte que tú me encantas. Eres una princesa desde que te levantas. No necesitas prenda Le dije a de Mariela, lujo, pero no quiso venir. que Yo te la quise pongas la incitar, pero ella no quiso. La sonrisa yo te dibujo, con eso te basta. La sonrisa yo te dibujo, con eso te basta. Calma, público, calma. Vamos a
desglosar lo que acabamos de ver. Muy bien, primero Austin. Habemos protagonista de video. Puede ser, pero Ay, Austin Dios llegaste mío. con una actitud totalmente diferente a lo mejor al Austin que estábamos acostumbrados antes de esas vacaciones, ¿cómo le llamas? ¿Será que había motivación? Esa fue la Llegaste propuesta. rebelde tirando la foto de un compañero. Están bien. Lo pisó, están ojo, bien. lo pisó. ¿Sí estamos bien, no, Sebastián? Responde, por favor, dale. No, pues Sí, vine con otra actitud. Vine a poner las cosas en su sitio, empezando por Sebastián. ¿Qué? Creo que era algo que tenía que hacer. Claro, Igual como- ya llegamos a buenos términos, Como ¿no? te dije, la única diferencia es que yo nunca salí. Y como te respondí, yo fui de vacaciones. Claro. Entonces, Obviamente. volviendo al tema. No, él sí volvió. Porque puede y porque quiere. ¿Sí o Exacto. qué? Claro. Y porque asumo que cualquiera que se vaya no regresa. Me imagino. Pero bueno, retomando temas más importantes. Pues sí, vine con otra actitud. Vine a poner las cosas en su sitio. No veo nada. Vine a darles un buen detalle a las personas que considero, en este caso las chicas que se han ganado un espacio en mi corazón, dándoles un símbolo de una rosa roja y unas 4 rosas blancas a quien yo considero que siempre han estado ahí, independientemente del formato y el reality, ¿no? Que es Mare, Andreina, Claudia y Chili. Chili. Y que sorpresivamente se rompió la rosa blanca que tenía para ella, no sé por qué, el destino seguro. Porque se Y puede pues pasar bueno. a la roja, Austin. Tú sabes, de blanco a rojo. Sí, ¿por qué no? Obvio. Y bueno, con respecto a Gillian, que considero que es una chica que, lo he dicho, tiene tema de conversación, dejando a un lado el físico, porque acá todas las chicas son súper lindas. Hay bastantes risas, hay bastante... ¿Qué palabra puedo elegir? Porque si no las chicas comienzan a... Hay complicidad, sí. Lo siento así. Creo que ni siquiera los silencios incómodos nos afectan. Simplemente nos matamos de risa y eso es bonito. Creo que no es forzado, es algo natural y se Algo puede platicar mutuo. muy bien. ¿Sí? ¿Por qué no? Fred, yo te quiero preguntar porque se puede rumorar que a lo mejor no estás viendo o ves o no ves o qué tú sientes que tienes con Gillian. Y lo que ves con Austin, porque sí te has tomado el asiento en parte. Parece que los bolivianos comparten algo en común. Ay. No, con Gilly... Ya me tocó a mí. Con Gilly tengo una linda conexión. En su momento ayer lo conversamos y le dije, no quiero que te sientas incómoda, entonces voy a estar ahí. Igual la amistad sigue, igual nos llevamos bien, pero creo que igual ella me lo dijo, fuimos demasiado rápido, entonces queremos que tomar distancia, tiempo, algo que sea realmente a su tiempo y que no sea solamente por ganas o por impulso. ¿Qué pasó con la canción? La canción... ¿Lo va a hacer ahora? La canción en su momento la tocaré, pero ahorita creo que no es buena idea. Sin embargo, está ahí y sí me gustaría en algún momento cantársela. Mientras tanto lo ensaya en el... Ahí en Bodrum. En el cuarto. A ver, Nos despierta todas las mañanas. ¿qué ustedes ven? ¿Ven a lo mejor que la balanza se inclina de un lado? Yo, humildemente. A ver, Notorio. ¿de qué Cambio lado? drástico. Cambio ¿Qué? drástico, así de repente. Yo le dije a mi pupilo, no vayas a dar esa canción porque no es el momento. Deja que se decida. O sea, lo están cuidando. Yo siempre lo he cuidado. Yo siempre. pienso, aparte de que los besos con Fred también ya pararon, ya antes se paraban besando y... Es que algo pasó, Vanessa, fue Jugaron muy el juego raro. de la Había muchos naranja besos y de también, repente ya más Austin nada. y Gillian. Pero, Y esta pero- vez... Sí, pero sobró esto. pero fue un Sí, beso pero respetuoso. fue algo diferente. Algo cambió. Fue un beso respetuoso. Exacto. Para ganar Que volvíamos a confianza. pasar la se misma podría decir. situación, so yo dije, ok, pues voy a coger el canto de China más grande y pues nuestro espacio personal, ¿me entiendes? Como que tampoco, yo sé que él estaba viendo esa conexión también y no, como siempre le digo, no me gustaría hacerte incómodo y yo, ojalá tú piensas también de esa manera y nosotros hablamos ayer y llegamos a un punto medio, so yo pienso que estamos bien. Solo se tocaron las narices. Lo peor es que la ¿Qué tal naranja... viste el juego de la naranja? Vanessa, ¿te puedo decir algo? Claro. Es que yo creo que cuando te gusta un segundo es porque el primero nunca te gustó tanto.
¿Por qué no? Sí, Vanessa, lo digo por experiencia propia. Iba para vos. Pero entonces la pregunta es, ¿estuvo con Frederick solamente por el desarrollo del reality? No, sí le gustaba, pero llegó alguien que le gustó más. Siempre te da su Y comentario. ¿Por qué? No, te contesto a Sebas, no. O se no es por resumió eso. a un tema físico, porque siempre va a haber alguien más lindo o alguien No, que en tenga verdad, algo yo más. tuve una conexión súper linda y Shirley es mi roommate y yo hablo mucho con ella. Ella sabe bien claro lo que pasa por mi mente y ella está clara de que yo sí tuve una atracción súper grande y todavía la tengo a él. So, como que no sé por qué quieren hacer que el punto de todo fue que lo hice por un show. No fue por porque eso. te distrajiste con alguien más que te gustaba más físicamente. Chicos, punto. hay que recordar que todos en algún punto han estado en esa posición. No. Yo no. Ah, de- no me echen los Mucho dedos. menos Miguel. No me echen los dedos. Yo- porque Cualquier persona, mucho menos Miguel. y tú lo sabes, Seba. Cualquier persona, sí, mucho obvio. menos Miguel, por favor. Más respeto. Obvio, pero todos Cualquiera, apuntaban cualquiera. a que iba a haber más lazos con Frederick. O sea, Pero como bueno, que ya pero se todo iban se encaminando. puede. Pero es Claro, que, puede pasar es todavía. que literalmente A ver, nosotros lo ¿quién que le teníamos, quiere dar un estábamos consejo a conociendo, Gillian? no era nada ¿Qué ha estado en concreto. Renier? Real hasta la muerte. brr. Que uno no, Acho, en verdad me tienen mal. uno no... Esto es un consejo para todos. Uno no El debe... consejero. Consejero Renier va a Esto no es hablar. para Al nadie. aire. No es para nadie. Uno no debería dejarse llevar por momentos, Fácil, sino le por gustaba a él, conexión. llegó otro que le gustaba más y ya está. Eso. Que uno no debería dejarse llevar por momentos, sino por conexión. Ok. Sí, obvio. Pero ¿qué pasa si esa Y por lo conexión tanto te hace uno se pasar da la un buen momento? oportunidad a conocer a otra persona. So, Oye, pero ¿qué Mira, Está buscando que la llenen más. independientemente que sabemos que el tiempo dentro del reality de momento determina presiones en la cabeza de cada uno, al final del día el corazón es el corazón y tómate tu tiempo para escoger lo que quieres, Gillian, al final. Entonces yo creo que aquí cuentas claras conservan amistades, creo que ha sido clara con Fred, ha sido clara con Austin y es por eso que te puedes tomar tu tiempo. Y hablando de momento de Gillian y Fred, también han tenido sus roces, sus semanas, sus besitos y cositas así. ¿Les parece si revisamos? Se ha atrevido. Que la Van a ser testigos de esa bonita historia y esa bonita carta. mañana. Ya, mira, sí, en serio. Llegaste como una estrella fugaz, tu energía me encendió en esta oscuridad como una luciérnaga. Cuando estoy contigo siento que estoy en primavera. Tienes la ternura y la rudeza de una rosa. La otra puede ir. ¿Qué estamos diciendo Shirley y yo? Que esto es como, estás en la escuela, estamos los de sexto año aquí mirando los de segundo año enamorándose. A ver, está el de quinto año tomando su juguito. Yo de quinto año. ¡Ey! Fuimos. Uy, qué asco. Calma, por eso, mija. Mira, yo no te estoy poniendo La presión. Tú solita te estás poniendo la presión. No, solita no, o sea, todo en general, como que, No, mija. ¿me entiendes? Como que O sea, sí, lo entiendo. Entiendo, pero por eso ahí. y es como que, y rápido tengo que elegir. No tienes por qué hacerlo. No, pues siento que es así, no tampoco voy a estar como que brincando. ¿Verdad? O sea, puedes hacer tu vida, nos saludamos, todo bien. Puedes ir a jugar por allá, puedes ir a hablar con quien quieras. No pasa nada. No te, o sea, que esa presión realmente no te afecte. Porque sí está, sí existe, pero por mi lado al menos no la tienes. No te ¿Por vayas. qué tú me mientes? Porque yo sé que sí. No, ¿en serio? No. Te lo prometo, te lo juro. Mírame. Te lo juro. Te lo juro. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Ve, charla. No sé. No caigas en eso. Mira, recién llegó Sergio y ya está ahí encamotado. Así nos veíamos nosotros. Así lo veíamos nosotros totalmente. Así mismo. So, También, oye. ¿te estás contradiciendo? Ya, pero no me eches la culpa. Ah, ¿eso ahora es mi culpa? No, yo tampoco dije eso. Siento que sí. No. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Skol. Tal vez lo otro es simplemente gusto, que puede ser que hay personas, porque yo he visto casos en los que hay gente que prefiere irse por el chico lindo, por el boy, digamos, ubicadas, en vez de irse por el tipo que realmente te quiere de Pero él es corazón. súper guapo también. Obvio. Gracias. Pero guapo y conexión para mí es un ofertón, Bueno. brother. Wow, tampoco es que eres un sao.
contra un Austin. No, en serio. O sea, porque no es por ser mala onda, pero, o sea, hay César lo que es diferencias del César. abismales, ¿me entiendes? Al César lo que es del César. Y eso hasta un ciego lo ve. Entonces no estás compitiendo, o sea, no eres un... ¿Entiendes? Eres una persona muy atractiva, tienes muchísimos atributos. Y yo si fuera tú, diría como, la voy a dejar, que vaya, que lo conozca, que vea qué onda. Si ella regresa a ti es porque es para ti, si no, déjala ser feliz allá. Amigo, te digo, me ha pasado eso a mí. Oh, estoy jugándole mandarín. ¡Frederick! ¿Entienden así? Y acá no va. Está perfecto. Y le voy a dar unas gomitas ácidas y le voy a poner como... Bueno, esta ha sido una semana, se puede decir que diferente a lo mejor a ese inicio que tuviste con Jillian. Y quería preguntarte cómo ha sido ese proceso para ti. Creo que ya estoy acostumbrado. Ay, no digas tanto eso. afuera como aquí que acá es adentro. así, Pero bebé. no, pero es algo que es totalmente Ay, normal. ya, estoy acostumbrada. No eres Creo tú, que es su suerte. creo que debimos empezar igual con calma. Pero, Cállense. o sea, estoy feliz porque ella esté queriendo abrirse con los demás, que esté queriendo conocer a alguien más. No significa que me deje de gustar o que en su momento no me haya molestado, pero ahora realmente quiero que ella esté tranquila, no quiero estar poniéndole ninguna clase de presión. Entonces yo me hago a un lado y quiero que ella esté bien, sin importar lo que yo esté o haya pasado. Ok. Jillian, ¿hay algo que te causa molestia de Fred? Y de como que te incomoda y de hecho hasta ahorita también Su tienes esa respiración. carita de Perdón, es algo que que no te te escuché. molesta. No te Que escuché. todos hablan, no se puede No te estoy escuchar. escuchando. Que tienes algo que de momento te molesta de Fred. Ayer lo expresaste, hoy también te pude ver un poco incómoda. Me haces pintar a mí que como que soy la mala y que todo el mundo te pisotea. Ya, me disculpo, no fue esa la intención. Para nada, Jillian no tiene nada de malo en eso. Lo he dicho un montón de veces, puede conocer. Eso es un chiste que yo hago porque sí. ¿ya? Los Mala chistes mía. que teníamos en el No lo contexto, veo. que son los Ya. chistes que lo tienes que hacer en el momento. Ok, en el está bien, momento, ¿me está entiendes? bien. Gillian, estuviste hablando con Edgar y mencionabas algo que decía, yo quiero un hombre que no tenga que mirar al lado. Sí, siempre lo dije. Queremos eso. Exacto, como que yo siento que con él sí tengo una conexión linda, pero no estoy satisfecha al 100. Esta opinión es para los compañeros. Viendo los dos videos de las dos interacciones, uno con el otro. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ven la balanza inclinada a un lado? Sí. Alejandro. Yo no. Yo creo que equitativo. Sí, yo creo que todavía ella se está dando el tiempo de conocer a ambos. Aparte sé que Austin también suele avanzar, suele tener su ritmo y siento en ella una, ¿cómo se dice? Incomodidad que mientras más tiempo esté así, sin quizás inclinarse o manifestar tal vez cierta inclinación, más va a seguir y va a ir creciendo probablemente esa incomodidad, como pasó alguna vez con Shirley y Murciélago Blanco, que nos miraba desde su casa. ¡Murciélago blanco! ¿Qué opina Sebastián de esa situación? O sea, Ay, pero- sí, por fin, toquen a Seba. Fue Pero una eso sí no es referencia. cizaña, Fue ¿cierto? una referencia histórica. sí, Fue pero- una referencia Sí, histórica. por favor. Claro, donde Quemen a Seba, Chile por tuvo el favor. problema con Murciélago y con Respeten. Metes a una persona que ya no está presente, Alejandro. Pero no sé estoy hablando mal de él, Sí, estoy pero hablando igual, del no tienes caso. por qué meterlo, nada que ver. Disculpen, yo estoy hablando sobre algo que pasó en el reality. Tengo todo el derecho de te voy a poner hablar la de referencia Jessica también, histórica a Shirley entonces. que corresponda. Referencia histórica. Me pidieron, De me Jessica, pidieron de mi, la mi Pecho, opinión, también entonces te voy yo a puedo hablar de opinar y puedo usar con lo que sucedió, puedo decir lo que sucedió o no. Yo ¿Acaso también no? puedo decir y remover tu pasado, entonces. Dale, por favor, adelante, muévalo. adelante. Soltá, por favor. Que hable Shirley, hable de mi pasado. A No, ver, quieres que hable de Jessica, de la Pecha. a ver y seguí hablando, muy bien. No te ¿Qué metas pasó con conmigo. Jessica? Por favor, estamos todos No, interesados. no me habla, me aburre el tuyo. Bueno, yo sí quiero seguir hablando. Continúa. Y sí sucedió alguna vez que Shirley estuvo indecisa con Renier y con Murciélago Blanco y vivió mal, pasó muy mal ese mes. Y eso nomás es lo único que estoy diciendo. No estoy hablando que Tú Shirley... hablas como si fuera yo. Indecisa no estuve. Que dos personas me pretendan al mismo tiempo no significa que yo esté indecisa. Bueno, eso fue lo que yo percibí Tú entonces. percibes mal siempre todo. Bueno, ok, después igual te yo haces puedo el hablar en huevón. base a mi percepción. ¿O no? ¿O no? ¿Para eso estoy acá? ¿O no? Mi comentario. Entonces, Shirley,
Sin comentarios. Habla muy en bien, base porque a no tu tenés fundamento percepción. en base a lo que decís. No, es que no tengo fundamentos, no. Estás hablando de mis sentimientos, de cómo yo me sentí en ese momento. Yo ¿sabes No qué? puedes decir que yo estaba indecisa cuando dos personas me estaban pretendiendo al mismo tiempo. Tú no puedes saber lo que yo siento. ¿Me entiendes? Tú no Un estás mes- dentro de mí para saber lo que yo siento. Un mes tardaste en decir... Yo me puedo tardar un año, es Y problema claro mío. que Tú podés, no y estás en claro mi que cuerpo. podés. Y eso es lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando en base a lo que ha sucedido y tardaste un mes en decir. O sea, lo que hizo Me Alejandro... puedo tardar la vida Mientras más entera si tiempo- me da la ¿Estoy gana, mintiendo ¿cuál es tu acaso? problema? O ¿Estoy sea, mintiendo? Es mi problema, no el tuyo, es mi vida. Yo decido cuándo digo cuándo Claro, sí, pero cuándo sucedió no. en el reality y lo estoy recordando. Puedo recordar lo que yo Si quiera. ya te metiste, Ese es mi termina, problema. termina. Mis recuerdos son mi problema. Sí, claro. Ok, entonces déjame hablar. ¿Te dejo hablar? Gracias, Shirley. Termina. Vanessa, termine. Le echó ahora sí, ¿eh? No, que se hace el huevón, de huevón no tiene nada. ¿Qué es lo que te molesta realmente, Shirley? No sé, Que Shirley se hace el habló... huevón y de huevón no tiene nada. Ok, mira, eso lo Huevón dijo en su es- momento de Renier, lo dijo de Sebastián, lo dijo de mí. A medida que alguien más dice eso, menos tiene en cuenta lo que dice. Menos fundamento. Se la ¿Entendés? sabe de la 1 hasta la Z. O sea, una vez, si es que alguien dice una vez huevón, se le cree. Si es que alguien ya le dice huevón a todo el mundo, ya no se le cree. Así nomás es. Estadísticas. Cambien de tema, por favor. ¿Qué Cambien fue de lo que tema. realmente te molestó del comentario de la indecisión? No, que viene a referirse a mí como que él estuviese dentro de mí, en mi cabeza, en mi corazón, en mis pensamientos y decir que yo estuve indecisa alguna vez cuando la situación no fue así. O sea, que yo haya tenido a dos personas pretendiéndome al mismo tiempo, o sea, no es culpa mía y tampoco es que estaba indecisa. Yo me puedo tardar 1 año, 5 años, 20 años, o sea, a mi tiempo y cuando yo decida algo es así, punto. O sea, que se tiene que meter a decir que yo estaba indecisa o no. O sea, nada que ver su comentario, por eso estoy refutando lo que dice. Yo creo que solo Y digo que ese huevón porque ese es el que no sabe nada y después viene a opinar de algo que no le corresponde. No serías ataques, Yo yo hablo no como ataqué. quiero. No pueden hacer Ustedes falta de hablan como les da la respeto, gana. recuerden. Tú, Andrés, no te metas ¿Por porque qué no estás sabes atacando, Shirley? Nadie te atacó. No pueden utilizar palabras groseras, Mejor por no hables de favor. lo que te parece inadecuado porque tú también eres un falta de respeto total, así que por favor. Por favor, no hables así, No, acá respetémonos. son unos hipócritas, váyanse al diablo y lo tienen hasta acá ya. Respetémonos, por favor, sobre Podemos todo. utilizar palabras sinónimas. Yo hablo como quiero. Aceptemos Al las igual que opiniones tú de los y al igual demás, que todos Shirley. los que estamos acá sentados. Al final del día, Bravo, par de hipócritas. lo importante es que te tomes tu tiempo para conocer. Aquí varios han estado en la misma posición. Eso no implica que nadie es mala persona, que nadie aquí juegan con los sentimientos de otro. También es parte de la dinámica. Nunca jamás. Así que tómate tu tiempo para conocer. Fred, Austin también. Ustedes, bueno, Austin, tú sabes muy bien cómo se juega esto. Fred, tú también. Has Juega estado en con varias los dos. situaciones, así que realmente tómense el tiempo. Muy bien, esta semana también tuvimos la entrada de un nuevo compañero. ¿Les parece si vemos su entrada y cómo se ha desarrollado dentro del Poder del Amor? Ponle play. Hola. ¿Por qué tanto silencio? Y yo estaba, ¿Todo bien? Hola, mucho gusto. Sergio, 2 besos. Uy, que me mata. En 2 besos Paraguay. Paraguay también. Ay, con razón, Hola. me acordé de ¿Cómo estás? Alejandro. ¿Todo bien? Bueno, le doy la... Ya le conozco a todas porque ya veo el programa, así que... Eso. Tiene más ritmo un infarto. ¡Ay, muchas gracias! Es que tenía que hacerlo. Ese chiste. Betty, ya. Muy bonito. Pero Sergio no canta, ¿verdad? No. Ah, vale más. No, lo mío va más por lo físico. Es que acá hay muchos cantantes. por lo Ah, bueno, yo tengo una canción, después haces el Nuestro va TikTok. más allá de lo físico. ¿Ya qué piensas de él? Más bien. Y vos estás entre Eva y toda la onda. Qué dulce te vas a ¿Qué ver. piensas, No. Luis? ¿Qué pienso de él? Me parece un chico muy lindo, súper tierno. Me gusta que sea fitness. Porque me encanta eso. A mí yo amo. Y si una persona comparte mis mismos intereses, es como que wow. Me encanta esa parte. Como que wow. Su pelo y sus ojos. Súper lindo. ¿Dónde hay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Sebas? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estamos? Andrés, Miguel. ¿Qué haces, Fred? ¿Cómo va? Opa. ¿Qué hay?
¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿De dónde? ¿De qué país? ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? Paraguay. Por sus ojos. ¿Sí le Alguien seguís? dicta. ¿Seguís el cuento? Obvio. ¿Le vas o no le Para vas? ¿Voleas o no voleas? Le voleas. No, es súper lindo ya. ¿Pero sí o no, Gris? ¿Sí o no? Vamos a ver Fácil. con el tiempo, todavía no lo conozco bien. Pero te gustaría... Físicamente sí me gusta. ¿Te gustaría un ¿Qué cuarto es lo que rojo? más Un te gusta segundo de él cuarto rojo. físicamente? O sea, lo volverías a llamar. Los ojos, se pierden ellos, dicen. Obvio. ¿Te gusta más que Miguel? No, ahorita no podría. ¿O diferente? Creo que no tienen comparación, no se parecen es que en no, nada. no podemos compararlos. Los dos son totalmente diferentes. Me encanta que te pregunto a ti, contestan todas menos tú. Todas contestaron Es que menos ya tú. mira, ahí ya se me vino. Y todas pensamos. Bebé, es que sabes cuál es el problema. Como que, wow, uno no se lo espera. Sí, no, y lo más mínimo es así lo que más de por ahí felicidad te da cuando hay un gesto como este. Mira, que yo te digo que la pesita y yo sonreí porque era así. Qué buena Ay, qué onda, chévere, qué lindo. qué chévere, sí, no, sí, de verdad, gracias. No, Eh, nada, tranqui. Yo dije como que, ay, es nuevo, para que Esos gestos. sacarle una sonrisa y todo eso y se sienta como en confianza con uno. Objetivo. Cuéntame, ¿qué te gusta que tenga tu pareja? Cosas que decís, esto no puede faltar. O sea que yo no tuve muchas parejas. ¿Hace cuánto fue tu última pareja? Ya hace más de un año. Oh. Estoy ¿Y has hablando tenido? Soy muy sincero y esto se va a ver después. No importa. Después lo pienso un poquito, pero ya está. Esa es la idea, ser súper sincero. Cuando él no digas nombres, solo Sí, cosas. obvio, por supuesto, no voy a decir nombres, pero yo no puedo, si yo siento algo por vos. Muy bien. Vanessa, Sergio. yo tengo algo que decirle a Gris. Rápidamente, exacto. Que si no se aplica, me lo como. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Gris. Ya me ahorcó, ya me ahorcó. Ya la No me ahorqué, ya ese es el- Aplícate porque te lo quito. Sergio, esos son noticias nuevas. Sergio Ya no se va a platicamos un poco confundir. de tu recibimiento, pero quiero... Le gusta Paraguay, a Jessica me dijo que quiere conocer. Sabemos que le gusta Paraguay, sí. Le gusta Me encantas, Paraguay. Me ¿Para qué? encantas. Guayo. Paraguay. Me ¿Quieres encantas, conocer Paraguay. México? ¿Qué No cosa? eres el primero, ¿eh? Ya conozco una parte. De México. Cuéntanos un Pero eres poco el con disponible. esto que está pasando de este lado, Sergio. Esto que ahora se dijo, no, ni idea, pero el resto bien. Creo que me recibieron súper bien, lo había dicho ya Somos anteriormente. socios, tú tranquilo. Usted. Pero Gris fue la que se acercó o con la que me acerqué más de por ahí, con la que pude conversar mejor. Me parece muy linda Gris, me parece muy profunda, muy madura, me gusta eso. Y tuvo 2 detalles conmigo, así que me puso muy contento, muy feliz esos detalles que tuvo porque fue por ahí muy pronto, porque no lo ¿Me esperaba. estás rechazando? Dímelo de una vez para echarme para atrás. Nada, y eso es lo que te puedo decir en esta primera semana mía, así que bien, estoy contento con Gris. Gris, cuéntame un poco de esta conexión con Sergio. No, Vane, pues la verdad que yo sí no me sentía como en la disponibilidad de seguir conociendo a los chicos para algo más porque siento que con todos tengo una bonita conexión, pero de amistad. Estoy igual. De amistad, entonces se me hacía muy difícil querer conocer a alguien y de pronto cuando me sentí en eso ese no decía de momento mal o triste, llegó Sergio y pues nada, me gusta estarlo conociendo, me parece un chico muy lindo. Va por la S. Y tiene muchas cosas que me gustan a mí, entonces siento que en esa parte tenemos mucha conexión y mucho de qué hablar. Voy a dar un anuncio importante, ¿va? Como se darán cuenta, Elizabeth y Dondai no se encuentran en la gala. Dondai no quiso entrar y no ha dado una razón válida del por qué. Y como de esperarse, Elizabeth tampoco quiso entrar quedándose a su lado. Como ustedes saben, hay ocasiones en las que se pueden ausentar cuando hay una razón válida. Pero si no existe una razón para entrar a la grabación, son merecedores de una tarjeta amarilla. Elizabeth y Dondai tienen hasta el momento 2 tarjetas amarillas acumuladas. Y una tercera tarjeta significa una descalificación inmediata del reality.
pero como tenemos un gran aprecio por los dos, en este momento no daremos la tarjeta amarilla para esperar sus razones el próximo lunes. Si el día lunes no llegan a presentarse y presentar obviamente sus razones, inevitablemente recibirán esa tercera tarjeta amarilla. Por las reglas del programa y por el derecho de igualdad entre todos los participantes, nos veremos en la necesidad de descalificarlos. Esperemos que el día lunes nos den una razón válida y se presenten a la grabación del programa. Muy bien. Dicho esto, continuamos con la gala y nos quedamos precisamente en las predicciones de la semana con Le Play. Yo digo que ella lo usó más como por venganza, ¿no? Porque, ¿Te parece? Sí, porque Por eso cuida en tus los movimientos. comentarios nunca se vio como que ella ya hubiese superado, que hubiese preferido estar primero con Gris que con ella, porque ella siempre recalcaba como eso, en sus indirectas, en sus cosas, y creo que fue un detonante que definitivamente no les dio para seguir. Pues la verdad que no estoy como atenta a esa relación. Yo veía que había como química, pero pues cuando una de las parejas no quiere que eso funcione, pues no se va a poder funcionar. No van a tener como ese match, como esa complicidad, porque pues no están en sintonía. Si uno quiere y el otro no, no se puede hacer nada. Y veo que pues Piña como que quiere estar como en stand-by, como que quiere estar con su espacio. ¿Tú crees que Piña no está en la disposición de emparejarse? No con Edgar. Yo también creo que esa mis esa predicciones relación... de mis predicciones de la semana. ¿Será que Edgar vuelve con Gris? Bueno, los nominados. ¿Qué predicciones tienes para esta semana? Bueno, Gris regresa con Edgar. Mare pelea con Andrés. Pero le tira la onda a Austin por debajito del agua. Regresa Austin. Regresa Austin. Austin. Austin viene por Andreina. Yo también digo. Austin viene Miguel por se va Andreina. con la Piña despechadamente. No. No, Miguel, como ya ve que tiene de competencia a Austin, entonces se aplica con Andreina. Hay rumores en la casa de una posible reconciliación con Edgar. Sí. Y no lo decimos nada más nosotros, sino también tu amiga Shirley Arica declaró que su predicción de la semana era esa, señores y señoras. No, yo siento que sí. ¿Otra duda que tengan? No, si no son dudas, mamacitas, entrevista. Vayan pues. A ver, póngase a chambear, mija, que no la veo hablando. Pues que no, sino que ya, o sea, la única duda que teníamos con Gris ¿Y qué opinas sobre el nuevo reconciliación, encuentro, enfrentamiento entre Andreina y Miguel? Yo siento que eso siempre ha estado ahí. ¿Verdad? No hay que hacernos de la vista gorda, ¿no? A ver. ¡Escúpelo! Sebastián buscará a Shirley. De acuerdo. Andrés y Mare pelean nuevamente. Buenas predicciones. Esas Esa de son Andrés las y Mari nadie la había dicho, por ejemplo. Yo ya la había dicho. Ah, ¿sí que pelean? Yo creo que discuten esta semana. Yo ya no sé si están en bien o en mal. O mal. O sea, ahorita, el día de hoy, lunes, ¿en qué están? Están ¿Bien o mal? camino a pelear o a estar bien. Ahorita llamamos a la implicada. Ok. Muy bien. Fueron bastante las predicciones de la semana dadas por varias compañeras en el programa Las Malditas. Vamos a analizar la primera. Edgar y Gris regresan, dicha por varias de las compañeras. La predicción no. Claudia, ¿qué dices, Claudia? ¿Por qué no? ¿Qué dices de esta opinión, de esta predicción realmente? No se cumplió. ¿Esta predicción qué? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo ya lo dije, si pasó una, van a pasar más veces. ¿Por qué no? Todo empieza de una reacción. Eso es su opinión. Un fueguito. La en respeto. WhatsApp. Todo empieza con una reacción a la historia. La respeto. Edgar, ¿algo que quieras añadir a esta predicción? Que no se cumplió y no se Esta cumplirá. semana. Bueno, a ver, esta predicción de Austin regresa por Andreina y Miguel se pone las pilas. ¿De dónde nació? Fue una
predicción. Melissa, cuéntame de esa predicción. ¡Escupe, Lupe! No. Solo fue una predicción. Pues solo fue como suponiendo que en el caso cambiamos de predicciones a hipotético. suponer. Que en el caso hipotético. Fue una suposición, pero coincidió. Pudiese suceder que Austin, baby, llegara por Andreina, que se vio así porque llegó con una flor, después una cena. Dale seriedad, chicos. Está bien, Jaime. Melissa está bien, Jaime. Hubo cuarto rojo. Después un cuarto rojo ahí todo sospechoso. Ay, yo no sé. Vanessa, yo no sé, no me pregunten a mí porque ustedes saben que cada vez que yo hablo cometo una imprudencia. Austin, ¿qué piensas de esto que decían que venías por Andreina? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? Creo que de la casa. De la casa surge aquí. ¿Crees? De los en vivo. Los live. Sí. Ay, sí, vale, gracias, Jessica. Resulta que también en redes sociales andan circulando varios contenidos llamados audiovisuales, gracias, caseros, donde ambos interactúan de una manera muy sospechosa. Y es cariñosa. Y es espontánea, además. Donde se dicen frases como abejita. Pues Andreina, ¿qué piensas de esta el frío predicción? de Rusia. Y ni bien se vieran. Frío de Rusia. Sin comentarios, me imagino, Andreina. Miguel. O sea, yo quiero decir que pues obviamente Una amistad. Austin me cae súper bien, o sea, yo me llevo bien con él, entonces cuando te llevas bien con alguien hay cierta confianza donde puedes como que conversar. Él me dijo que me invitó al cuarto rojo porque sentía confianza conmigo y obviamente es nuevo y quería hablar conmigo, aparte de que es nuevo. Técnicamente. Sí, porque viene con otras... Técnicamente sí, prácticamente no. De Amix. Exacto, entonces como que viene con, no sé, nuevos ideales, nuevos propósitos, entonces quería conversar conmigo, aparte de que la última vez que él habló conmigo fue súper sincero y me dijo que pues yo siento que él tenía la razón, en el sentido de que a veces una amistad es más fuerte que pues una relación, porque las relaciones se desvanecen, en cambio una verdadera amistad, si es sincera y pura, pues crece y se hace fuerte. Entonces, por eso, ay, Melissa, por eso yo siento que tenemos esa confianza de conversar, de disfrutar, de reír, y por eso ha sido eso de que me ha invitado al cuarto rojo y también cenamos y así. ¿Verdad? Miguel, Ay, qué de dolor, es una predicción. Ay, dolor, ya O me ya gritaron. tú tenías ya pensado ponerte las pilas desde antes y no tiene nada que ver. Mira, Vanessa, te voy a responder. A ver, ya había escuchado ciertos comentarios, ciertos pensamientos, ciertas suposiciones, y no solo aquí, sino también he leído comentarios en redes sociales. Y discúlpenme la manera explícita en la que voy a responder, pero como me ha enseñado mi amigo Sebastián, me importa lo que digan, lo que piensen. Si yo estoy demostrando mis sentimientos es porque así lo siento y lo voy a seguir haciendo. Venga la abejita. Porque aprendes esas cosas, Miguel. Bueno, Desconfundido de la abejita. pues estas fueron predicciones. Aquí pues los detalles hablan y yo creo que también han sido muy claros. Y esta pareja ha sido muy clara hacia dónde van. Pero falta una- Vamos a resumirlo, a verlo, a recapitularlo porque se habló esta semana, aunque ya hay un una entendido. predicción. Ponle play. Lo hice cuando lo disculpé, ¿me entiendes? Usted se me acercó, todo, y se me acercó y él mismo me dijo, bueno, fuiste lo más lindo que conocí acá, no sé qué. Ahí ya sentiste que era lo último y la despedida. Claro, porque nos hemos despedido. Entonces, después de eso... Pero nos dijeron, él no te dijo en ese momento, antes de decirte, eres lo más lindo que me ha pasado acá. Me dijo. No te dijo, intentémoslo. ¿No? Me gusta. Como un ejemplo, yo ahorita con Miguel, no quiero tenerlo cerca. No quiero, simplemente no quiero. Lo que te dije,
Es lo que te dije. Pedirle una tercera oportunidad y no solo se la pidas, demostrársela que te la mereces. Esta semana de detalle. Pero hay una cosa, Como que dice el que dicho, Gris la tercera no le la conviene vencida. eso. Todo el mundo me ve a mí como que soy yo la que no quiero. mala, sí, soy sí, yo mala, la mala, soy mala, yo sí. la que no quiero. Y no es así, puñeta, mírame lo que yo he hecho. Claro. Pero yo sentí que ya no podía pasar más de hoy. Yo no pedí nada. Yo. No pedí nada. El salud. Yo pensé que las iba a tirar todas. ¡Ay! Ligeras, son cosas que yo pienso y que no van a cambiar. ¿Me entiendes? Entonces me molesta que se tome como ayer que estábamos en la casa de los chicos. Y me dicen, te estás haciendo la difícil. ¿Por qué hacerme la difícil si ya he dejado claras las cosas? Vos mismo has entendido mi mensaje y tú dijiste, ella su rumbo, yo mi rumbo. Entonces yo digo, si él y yo hemos entendido perfectamente, si él y yo hemos entendido perfectamente que ya no pasa nada, que en mí murió todo, me dándole muchas cosas, eso no significa que vivamos peleados. Tú has entendido, yo entendí, yo lo dije. Entonces, ¿por qué me siguen insistiendo en algo en lo que tú y yo estamos claros? A eso me voy. No sé si es el show o no, pero ahorita yo te estoy preguntando y ni siquiera tú, o sea, tú te haces al que ni siquiera la tienes clara cuando ya habíamos hablado de esto, Edgar. A eso me voy. Que yo estoy súper incómoda acá, sí. Y he hecho todo lo que tenía que haber hecho aquí. No funcionó, lo único que quiero es irme ahorita. Porque ahorita te estoy preguntando a ti y es como si no me hubieras entendido cuando tú y yo hemos quedado claros. No puedo estar como estoy. Y juro no llorar aquí, porque me pudre todo esto. ¿Me Y sí, de entiendes? pronto Y yo sí. te voy a decir algo, Sebastián. Sí, El de amor pronto no sí. es tema de insistencia, hermano. Yo nunca estaría con alguien que me diga, ya pues, ya pues, ya pues. No, y sé que no lo está haciendo, no quiero que se lo tome así. Pero a lo que yo me voy, para mí el amor no es tema de insistencia. Yo voy a estar donde quiera estar, Sebas. Yo no necesito que nadie haga méritos, y lo he dicho desde el primer día que yo he pisado la casa del poder del amor. O sea, yo voy a estar con quien quiera estar, no soy un trofeo para que estén haciendo todo para ganarme. ¿Me entiendes? Sí, acepto que es muy lindo yo conquistarte, tú conquistarme y así sucesivamente como para que Pero nuestro debe ser amor algo crezca. mutuo. Mutuo. Mutuo y espontáneo. Es Mutuo muy y importante espontáneo, que sea obviamente. espontáneo, no forzado. Exacto, No que obvio. estés ahí, es que podemos hacer que funcione. Porque yo vi en un BTR que él dijo, es que podemos hacer que funcione. No, 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 el amor no se tiene que hacer funcionar, el amor Funciona. está o no está. Cuando hay amor y hay atracción entre dos personas, es cual. algo rico, es agradable, buscas estar con esa persona porque te hace sentir bien. O sea que No ese tienes- gusto y todo eso ya se mitigó completamente. O sea, no hay atracción. Muy bien, es un tema Ay, se corta. platicado, más que platicado, como diría Miguel. Ya, pasemos el tema, no hay más que hablar, que continúe. Prometo que no lo corto. Miguel, ¿qué opina? Ah, Déjame para el final. ok. Nada más para, yo creo que concluir realmente este tema, últimas palabras de los implicados. Ya estamos claros y han visto ustedes claramente cuando la presión no se ejerce, cómo fluyen las cosas, cómo fluye la conversación, cómo yo fluyo con ella, cuando no hay presión, cuando no hay, hey, dale, dale, hey, mira esto. Déjenme ser, fluyo mejor sin ese tipo de presión. Ella no está cómoda y me lo transmite y lo siento y solamente quiero que paren. Ya, ella y yo entendemos, sabemos la que hay, estamos felices, la pasamos bien,
obviamente hay química porque pues, claro, en otros programas la amistad fluyó como nunca antes había fluido. Ya, se queda. Claudia. Sí, Vane. Nadie mejor que él y yo sabemos lo que nos hace bien y lo que no nos está sumando. También es muy importante citar que las situaciones que vivimos acá son situaciones que la gente vive afuera y es la gente que nos ve. Y pues para mí es todo un reto ser firme en mi posición con tanta presión. Yo no tengo problema en decir, ¿sabes qué, Claudia? Está siendo dura contigo, date una oportunidad. Lo he demostrado también anteriormente y lo hice. Me di una segunda oportunidad con Edgar. Porque yo no pienso desde el ego y no me arrepiento de nada de lo que he dado. Si bien no ha sido material en esta relación, yo he dado lo que más vale de mi persona, que es mi tiempo, es mi amor, mi cariño y mi honestidad. Que ni yo misma sé el precio de tanto que vale. Yo tenía a Sebastián hasta acá, por no decir atragantado. Vamos a pasar a la votación. Para que no tenga que explicar nada el lunes. Voto por él porque siento que es la segunda vez que abandona el barco muy rápido. ¿Quién ganará el cheque y blindará su casa? Ganador de la semana es... Pero creo que es un tema que quedó, por eso quiero preguntarle al máster de finalizar temas. Miguel, ¿qué dirías para cerrar este tema? Gracias, Vanessa, por el mata temas. presentación. Yo opino que, como citaron los dos, ambos están claros de qué es lo que está pasando entre ellos. Y apoyo mucho lo que dice Edgar, que siento que la presión a veces afecta y daña ciertas relaciones que están aquí. Así que simplemente les aconsejo a los dos, no se dejen llevar por la presión del resto. Si se van a llevar bien como amigos, perfecto. Si se dieran otra oportunidad en un futuro, perfecto. Y si no, se quieren llevar mal, también. Simplemente no hagan caso al resto de las personas y enfóquense en lo que quieren ustedes. Miguel, esperaba tus palabras claves. Ya hemos hablado tanto. Ya hemos hablado tantas veces del tema. Por favor, ya cambiemos. Vanessa, por favor, pasemos al otro tema. Permítemelo. Presentemos el siguiente BTR. Siguiente video, adivina cuál es. ¡El tuyo! El de Sebastián. Sebastián, sí. Shirley y Sebastián. Mi pregunta es, la convivencia ahora en adelante con ella, ¿cómo se va a dar? ¿Se van a evitar o...? Yo la evito. Ella probablemente también a vos. Vale que no existamos. Súper válido. Yo creo que son personas que sí ya han llegado al punto de no quererse ni ver. Pues, Entonces, obvio. si querés hacer la dinámica, andate a tierra neutra, pues, y si querés hacer dinámicas o algo por el estilo, andate a tierra neutra y jugar con Gris. Con Gris, con Piña. No, Gris. Piña no. ¿Piña con quién está ahorita? Lo que pasa es de que, aunque no te des cuenta, su reacción de Edgar en la dinámica, cuando iba a jugar con vos, fue más o menos como de celo. Una cosa que quieras de las chicas, Ya tú eres ejemplo, Shirley. masoquista, Andreina. Uno te quiere defender, pero ya tú no te dejas. ¿Qué quieres de Shirley y qué quitarías de Shirley? Estoy bien agitada. De Shirley me gustaría que fuera más noble. Ok. ¿Y qué le quitarías? Que fuera menos soberbia. Pero no has dicho nada positivo de ella. Está bien. Y algo positivo, entonces, ¿qué me gustaría que le Algo positivo, Ajá. pues me gusta cuando es dulce. Perfecto, entonces le pones nobleza, ayer le me quitas estaba soberbia y reprochando te de algo. gusta que sea dulce. Dulce 100. Entonces, queremos ver cuáles son tus predicciones esta semana para tu tema con Sebastián. La verdad es un tema que yo ya terminé, cerré, enterré, sepulté, boté la llave. O sea, no la hay dejé en chance. Perú y ahora estoy en Turquía. O sea, no hay vuelta atrás. En Perú. No hay Pero vuelta que ese atrás. güey no es de Colombia. No, dejé la llave en Perú, o sea, como su que llave. ni caminando, Ah, ok. ni, o sea, no hay forma, no. Ni 14 horas. Ni en un arrastrándote, maldito infeliz. Porque la llave se perdió. Vete ¿Cuántos y días te dura doy esa tu postura, tiempo. Shirley? Esa postura Le doy también 3 capítulos. Esa postura tenemos que tener todas Mentiras, las mujeres. cuatro. No. Hasta la Hasta niña la te próxima.
que hacer Sebastián Que no se para regala, que lo perdones? se gana. Nada. Nada, es que simplemente yo ya no quiero nada con él. Y terminar así, marica, que ni siquiera te puedas ver con ella, ni el saludo, ni nada. Es bien difícil. Es horrible, además todo lo que hay alrededor. Estar viéndola todos los días, aunque no quieras. Se te hace más difícil sacártela de la cabeza. Es por el daño, ¿sabes? Siento que el daño mutuo. Para mí teníamos algo. Algo. Te faltaba que me pidas que sea tu novio, pero no, estabas mirando por otro lado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como estoy Eso loca. se podía solucionar, Estoy loca. mujer, Yo estoy por Dios, loca. eso se podía Estoy solucionar. loca. Soy una neurótica Eso celosa. se podía solucionar, Shirley Astrid. ¡Dame pelo, dame pelo! Muy bien. ¿Por qué no sacan todo? Era una plática muy larga. Se agarró un pequeño fragmento. Quiero empezar con... Ok, Sebastián. Cuéntame. Sí, que hablamos. Cuéntanos un poco del proceso, la plática. Yo fui el autor. Cierto, mi líder dijo, ustedes dos tienen un roce. Yo creé ese escenario. Ven para acá. Sebastián. Tenía el poder. Creo que en estos momentos con Shirley se ha llegado a tierras pacíficas. Lo llamaría así. En el momento de esa última toma, de esa plática, al mirarnos a los ojos, sentí que nos tuvimos un cariño muy grande, realmente. Y eso es lo importante. Ahora quiero llevar la fiesta en paz. Hay tranquilidad de parte y parte, creo yo. Y eso es lo más importante, que después de que hubo una intención, después de que hubo una discusión muy fuerte, ahora ya estamos tranquilos. Shirley, Lo mismo, Vanessa. mujer de muchas palabras. Sí, es que en realidad se resume que estamos bien, a que nada, todo bien. ¿Qué más te puedo decir? Ya todo se vio en el video. Muy bien, yo creo que está muy bien la conclusión de este tema, pero hubo otro tema que quedó pendiente esta semana. Escuchamos una parte completamente, pero no hemos escuchado de Shirley. ¿De qué estamos hablando? Ponle play. Y es lo que le pasó con Melissa. Ella ha tenido conflictos con Melissa y conmigo por ese tipo de actitudes. De que a ella le gusta tirar, le gusta fregar a la gente y se siente muy fregona, jajajiji. Pero cuando tú le tiras y cuando tú le haces, ella no se aguanta. Por ejemplo, ella es pésima conmigo y yo le contesto. O sea, yo no me dejo. Entonces, ayer pasó eso. Aquí pasó en la pijamada. O sea, pésima que y me que te dijo, habla mal. Ajá, entonces, vaya, por ejemplo, igual yo lo hago porque ella lo hace. Entonces, por ejemplo, acá, ayer me dijo, no sé qué le dije y como acuérdate que aquí es como que hipócrita. Ya no lo toma ni personal. Entonces me dijo hipócrita. Y vino, yo le contesté y fue como, ¿y qué? Le dije yo, ¿y qué? Al que le guste bueno y al que no, no. Esa fue mi respuesta. Yo incluso cuando ayer hicieron conexión y nos preguntaron como, ¿cuál es esa promesa? Yo no quise hablar al principio porque si él dice que apenas se acuerda, yo me acuerdo menos. Yo no me acuerdo. Entonces dije yo, es algo así. Y ya fuera de aquí yo le escribí a Donday y le dije yo, creo, le dije yo, que la promesa es de ir a... Estaba molesto, no enojado, así de, pero sí estaba molesto, pues. Pero él me recalcó que molestó más las intenciones con las que tiraron cizaña en otra casa, no tanto lo de acá, ¿me entendés? Entonces, O sea, le molestó lo de Shirley. Le molestó más que le dieran a entender como que había más cosas que él no sabía. Shirley dio a entender que sabía. Pero nosotros, o sea, es que nosotros primero estaba callada y luego le dijimos, ¿sabes? Y ella dijo que no sabía. Ajá. Dijo, no, en serio, no sé, y se reía, digamos. Pero yo decía, ¿a mí qué sabe? Y ahí les dije, hay códigos de amigas y no tiene por qué romperlos. O sea, ella está en su derecho de callarse. Ponte, si me quieren sacar algo de Jessica y no me da la gana de decirlo porque es mi amiga. Pero tampoco vas a estar de que de repente te digan, ¿verdad que Jessica hizo tal cosa? Y vos, no, ¿cómo vas a creer? ¿Me entendés? O sea, una cosa es decir, no sé. Es que la a veces intención puedes dar a entender muchas cosas sin hablar. Exacto. Con una risita, con un Y comentario. es peor con... todavía porque dejas abierta la imaginación. Cambiarían las cosas y Donay le dijo, sí, porque es Obvio. una mentira. Y Y él admitió, pero o sea, lo hizo él con dijo, mala yo que soy intención. mentiroso, o sea, él Ajá. dijo algo así como que yo que soy mentiroso, no le he mentido. mentido. Ajá, exacto. Y Shirley le dijo, no,
seguro y empezó a abrir un cojín. Ya te conozco, cómo hablas, lo que dices, o sea, ya tienes meses viviendo contigo, hermana, no te voy a conocer, las miradas, lo todo. Exacto. A mí lo que me causó intriga no es por lanzar cizaña ni ser imprudente. Para nada, ni rayar en la imprudencia. No, ni rayar en la imprudencia, pero yo decía, a ver, típico de Shirley hacer un comentario así y después reírse. Justamente Siempre eso, lo sarcasmo, hago. siempre lo hace. Pero, ¿por qué le dan tantas vueltas a lo que Shirley sabe? O sea, dije... ¿Quién le dio tantas ahí vueltas? hay gato encerrado. ¿Quién le dio tantas vueltas? ¿Dónde hay Elizabeth? O sea, como que no entiendo por qué dice eso y que en ese ratito, pero si no sabes nada que podría afectar a su relación. ¿Por qué le dan tanta vuelta a lo que Shirley sabe, Mare? ¿Por qué te vino esa pregunta? Tantos secretos. Digo, no. ¿Qué te diré? Ya es hora de darle vueltas a otros asuntos que no sean los míos, ¿no? Shirley, esta semana pues se habló de este tema. De hecho, tuvimos una plática de grupo donde no estabas, donde se habló del tema y pues no estabas. Se puso pausa al tema precisamente porque no estabas para darte pie a que hablaras referente a esto. Habló Eli de a lo mejor unos malos tratos de tu parte hacia ella y habló precisamente a lo mejor de, en vez de a lo mejor no decir nada, pero tampoco poner dudas, que fue lo que da la impresión que sintió Dondai. Bueno, el tema de Elizabeth en verdad viene de afuera, porque hemos tenido ciertas diferencias a la hora de comunicarnos. Tiene una forma bien particular de expresarse que a mí no me gustan. Pero sin embargo se las he dicho, hemos llegado a un buen acuerdo, como que la aprendí a querer así. O sea, ella es así y es así. Somos dos personas que tocamos mucho y ya veníamos teniendo ciertas discusiones afuera, pero que eran pasables. Me decía una cosa y era como que yo... Y era... Hasta que llegó un punto en el que estábamos aquí, justo en la pijamada, o antes de la pijamada, y estábamos Frederick, Gris y yo, y veníamos hablando de cómo son las pijamadas de nosotras fuera de cámaras. Estábamos hablando de lo que hacemos en las pijamadas, y en chiste ella dice como que, ay, sí, ella llama a Sebastián y dice que lo ama, que lo extraña, bla, bla, bla. Ah, pero a mí nunca me llegó esa llamada. ¿Ah? Nunca me llegó esa llamada. No, porque no es cierto. Que no eres el mismo Sebastián al que ya llama. Ay, estúpida, cállate. No, entonces, solo conozco a un Yo Sebastián decía. hasta ahora. Ah, no, dos, quizás seguro. Bueno, ya, estoy cambiando de tema. Entonces viene con el chiste, ¿no? Y obviamente a mí me molestó porque ya había habido un live anterior en el que yo digo, me preguntan por Sebastián y digo, sí, lo amo, pero en plan chiste. O sea, yo soy así a la hora de referirme a algo, soy súper sarcástica y hablo así. Entonces dijo ese chiste y a mí no me pareció lo que dijo. Entonces como que traté de callarla para explicar cómo en realidad era la situación. Pero Elizabeth tiene una voz un poco chillona y yo tengo una voz bien pobre, entonces como que no me escuchaba y tuve que alzar la voz y le dije, hey, o sea, no me gusta que hagas esa broma porque no fue así, dejando en claro para que la gente en sus casas no piense que sí es cierto. Esa fue una. Al rato, no sé qué hice, que me paré y me dijo algo nuevamente mencionando a Sebastián. Entonces, para esto yo no había hablado con Sebastián y yo tenía a Sebastián hasta acá, por no decir atragantado. ¿Qué? Entonces, no quería Pero no es el mismo Sebastián. ¿Qué? Ay, no quería que me lo mencionen. No quería que me lo mencionen porque estaba obviamente disgustada. Entonces, Una Shirley atragantada. entonces fue como que yo le dije, ay, qué hipócrita, una cosa así, hipócrita. Así nos hablamos siempre, o al menos yo lo sentí así, estúpida, hipócrita. O sea, fue mi plan. Y recibí como que una respuesta bastante chocante, como que yo soy así y así soy, pues si no te gusta, pues qué pena. Entonces, obviamente sí me molesté, subí las escaleras y le dije otras cosas, que no sé si me escuchó, y bueno, de ahí me fui. Entonces, cuando yo llego a la casa y me empiezan a hablar del tema, de lo de la promesa, no sé, qué secreto, no sé qué cosa con Austin, fue como que yo dije, ay, ¿qué promesa será? Y no sé qué.
pero no con una mala intención de generar algo entre ellos, porque los he apoyado desde el día 1 en que están juntos. Los dos son mis amigos y no tengo nada en contra de esa relación. O sea, no tendría por qué querer arruinar o crearle dudas a Dondai, sino que soy súper sarcástica y siempre trato de medirme en cuanto a ellos dos. Pero en ese momento fue como que me relajé y, y simplemente fluí y dije, ah, sí, como que siendo yo. Y aparentemente eso fue lo que le molestó a Elizabeth. Y obviamente le entiendo porque como que se da a entender que yo tengo cosas que decir cuando me vaya. También se lo expliqué por mensaje y le dije que no me refería a ella. O sea, es como que lo dije en general, ¿me entiendes? Porque creo que acá todos saben cosas de todos. Y era como que yo estaba súper molesta por lo que me venía peleando con ella. Estaba a carga de otras cosas y como que dije, ah, bueno, cuando me vaya voy a decir cosas de todo el mundo, ¿me entiendes? Claro. Pero no era en relación a ellos dos. Entonces, nada, dejar en claro que yo no sé nada, yo si lo supiera no me metería en un tema así porque puede arder Troya ya. ¿Ayer no tuviste oportunidad de platicar con ella o no quisiste? No, que Elizabeth necesita su espacio, al igual que yo. O sea, de hecho está enojada porque ha visto algo y está interpretando algo, está interpretando algo en base a un video y no hemos conversado las dos al respecto. Entonces yo creo que es necesario que ella y yo hablemos y yo explicarle las cosas y cuáles eran mis intenciones fuera del reality, porque mi amistad con ella no es solamente en base a este reality, sino es una amistad verdadera, al menos para mí. Que sé que para ella también, entonces, nada, llegará el momento en que las dos tengamos que hablar. Yo ya le mandé un mensaje, le dije que quiero hablar con ella y bueno. Estás esperando la oportunidad. Cuando se dé la oportunidad vamos a conversar, obviamente. Pues muy bien, Eli obviamente pues no está aquí. Es difícil ver la contraparte y claramente poder platicar ambas partes. Y pues bueno, esto fue una recapitulación de esta semana. Muy bien, chicos, llegó el momento del blindaje. Como saben, chicas tienen que blindar a un chico, chicos a una chica. Les quiero recordar que en esta ocasión tanto Andreina, Austin y Sergio están blindados. Y también quiero añadir que independientemente que Dondai y Eli no estén, sí están para ser blindados y también para la votación. Dicho esto, vamos a comenzar. Jessica. Andrés. Shirley. Edgar. Gris. Sebas. Hola, mija. Lo que no hace Shirley. Por Dios. Ay, no. Gillian. Edgar. Esto. Ay, el iceberg. Ay. No me preocupa. No han podido derretirme. Claudia. Mi yunta. Andrés. Mariela. Andrés. Melissa. Renier. Mari. Chivito. Andrés. Andreina. Miguel. Muy bien, eso quiere decir que Andrés, eres blindado por Casa de la Chica. Muchas gracias. Muy bien, chicos, ahora tienen la oportunidad de blindar a una chica y voy a comenzar con Miguel. Mariela. Austin. Chile. Andrés. Mariela. Edgar. Gillian Atkinson. Renier. Por Melissa. Alejandro. Mi novia preciosa y toda rica. Fred. Gilly. Gracias. Sergio. Gris. Sebas.
A Melissa. Eso quiere decir que la blindada de la casa de los chicos es mi queridísima Mariela. Mariela, Andreina, Austin, Sergio y Andrés están blindados. Dicho esto, vamos a pasar a la votación. Quiero recordar que la votación es personal. Tengo que recordarles que pueden votar por Elizabeth y Don't Die. Dicho esto, comienzo con Jessica. Voto por él porque es un voto amistoso. Yo creo que nadie va a votar por él, así que él y yo quedamos en esto. Miguel. Para que no tengan que explicar nada el lunes. Shirley. Voto por él porque siento que es la segunda vez que abandona el barco muy rápido. Austin. Gris. Andrés. Gillian. Edgar. Claudia. Renier. Voto por Gillian porque es la con la que menos he compartido acá en la casa y nunca he tenido un tema de conversación. Por Gillian. Pero me da igual. Mariela. Alejandro. Melissa. Fred. Mare. Sergio. Andreina. Sebastián.
ya su decisión está tomada, así que le voy a pedir a Hussein. Muy bien, chicos, vamos a abrir la urna para saber su decisión. El primer voto es para Dondai. El siguiente voto es para Eli. El siguiente voto es para Dondai. El siguiente voto es para Eli. El siguiente voto es para Fred. El siguiente voto es para Eli. Este voto es para Dondai. Este voto es para Elizabeth. El siguiente voto es para Dondai. El siguiente voto es para Elizabeth. El siguiente voto es para Fred. El siguiente voto es para Elizabeth. Este voto es para Dondai. Este voto es para Elizabeth. El siguiente voto es para Dondai. Este voto es para Eli. El penúltimo voto es para Dondai. Y el último voto es para Jillian. Muy bien, eso quiere decir que los nominados de esta noche son Dondai y Eli. Quiero pedirle a Andreina y a Austin que por favor pasen al frente. Como saben, normalmente los nominados de cada casa tendrían que pararse al frente de sus casas. Como no están, tenemos sus fotos y queremos pedirle a una chica y a un chico que con sus fotos se paren al frente. Hussein, acomódense, chicos, van a traer la foto, no tienen que ir a ningún lado. ¿Quieren ir ustedes? Yo voy.
el 10º lugar, Mariela, 15.338 votos. En el 9º lugar, Melissa, 15.415 votos. En el 8º lugar, Sebastián, con 32.058 votos. 7º lugar, Donday, con 64.940 votos. 6º lugar, Mare, 119.105 votos. Ahora vamos a ver los primeros 5 lugares. Quinto lugar, Shirley, 207.686 votos. Cuarto lugar, Miguel, 253.746 votos. En tercer lugar, Andrés, con 286.706 votos. Muy bien. ¿Quién será? Austin, Andreina. Ese primer voto que tendrá la oportunidad de blindar su casa y ganar $2,000, porque hay que recordar que el viaje en esta ocasión se lo lleva Renier y Melissa. Fueron los ganadores de la semana de detalle. ¿Quién ganará el cheque y blindará su casa? Ganador de la semana es Austin. Vanessa, ¿Cómo te sientes? bien, tranquilo. Esperaba esa... No cayó. ¿Bien? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. Andreina. Como siempre, una montaña rusa de emociones en este mismo momento. Muy bien. El ganador de la 13ª semana del Poder del Amor, con 479.987 votos, es Andreina. Osi, quedaste en segundo lugar con 312.966 votos. Muy bien. Felicidades. Sí quiero decir unas palabras. Sé que me voy a tomar el tiempo, va a ser cortito. Siempre agradecida con ustedes por el apoyo, por la lealtad, por siempre estar allí para mí. Y también quería aclarar algo, Vanessa. Hay personas que dicen que mis votos son falsos, que son bots, que son manipulados. Y sí quiero aclarar que para mí El Poder del Amor es un programa que ha sido estudiado demasiado con personas capacitadas, profesionales que saben lo que hacen, que yo no creo que permitan que los votos sean manipulados o falsos. Entonces, para mí, yo valoro muchísimo el sacrificio que hace el público de votar todos los días, de tomarse su tiempo, de hacer todo lo posible para votar por cada uno de nosotros. Así que agradezco eternamente con el público por el apoyo y me parece súper bajo y súper absurdo que piensen que son manipulados a las personas que dijeron eso. Nada más. Muy bien, Andreina, muchas gracias. Muchas Felicidades gracias nuevamente. a todos. Y bueno, lamentablemente tengo que recordar que con mucha tristeza el eliminado de la 13ª semana es Donday. Así que, chicos, pueden volver a su posición. Melissa, Renier, espero que tengan
bonito viaje y bueno, veremos si Elizabeth se presenta el lunes a la grabación, chicos. Hasta aquí la gala 13ª del Poder del Amor. Soy Vanessa Claudia. Nos vemos hasta la próxima. Como pueden ver, Dondai este día acaba de despedirse de la Casa del Poder del Amor, uno de los personajes más queridos. Vamos a ver quién llega el próximo lunes. Soy Vanessa Claudia. Hasta la próxima. Yo te voy a decir una cosa. En su momento sí me causó molestia porque pues soy un ser humano, porque yo soy responsable de mis actos, de mis acciones, de lo que siento, de lo que digo, de lo que pienso. No soy responsable de lo que hagan las personas. Lo sé perfectamente. Porque yo no los manejo. Lo sé y Entonces, lo tengo claro. Por otro lado, tú no puedes garantizar que en verdad es un público que es mío, ¿me entiendes? Tú no puedes garantizar eso porque no tienes las pruebas completas, ¿me entiendes de eso? Entonces yo lo único que estaba haciendo es defenderlos y dar la cara por ellos, porque yo siempre he tratado de predicar que el amor es la clave, que siempre tratemos con amor a todas las personas, que si les gusta apoyarme porque se conectan conmigo, que lo hagan, pero que no ataquen a nadie. Y muchos de tus fans tienen eso claro. Déjame terminar. Entonces, eso, pero tampoco puedes garantizar que esas personas que están atacándote son fanáticos de otras personas, escudándose que son míos. Ok, es muy posible. Para generar problemas y tenerme en estas. Y tener malos entendidos y yo tener un problema. Entonces, yo con todo el gusto, Fred, podemos hacer una historia donde yo comento y digo que dejen el hate. Si tú te sientes, si para ti eso es importante, yo lo voy a hacer porque yo no quiero tener problemas y no me gustaría estar en tus zapatos. Yo estoy casi que metería las manos por las personas que me apoyan, pero si yo puedo hacer algo para apoyarte y para que te puedan regresar la cuenta, lo voy a hacer y voy a dejar y voy a decir eso de que dejen el hate, de que eso no está bien, porque yo siempre he dicho, créeme, a mí también me han tirado hate un montón de veces. Creo que todos los que estamos aquí han llegado a eso. Está bien, y por eso lo que dijo Miguel de hacer la semana del hashtag. Exacto. Pero pues yo lo voy a hacer porque me gustaría que si yo estuviera en tu posición, alguien me apoye así. Porque yo siempre soy de eso, de apoyar. O sea, siempre da para que te den, ¿no? Entonces siempre me gusta como dar sin recibir nada a cambio. Es como un dar desinteresado, pero pues yo sé que eso se regresa con creces. Porque cuando tú das algo desinteresado, pues te llega siempre. Entonces yo ya no quiero tener más inconvenientes. Créeme que... Sí, yo te entiendo ya, créeme ya. Relájate, llega a tu casa, tranquilo. No sé, ahorita no sé si cojo mi celular, hacemos una historia, un boomerang y ya. Lo que sí quiero que te tengas en cuenta es que cuando tú quieras decirme algo, me lo digas. Que no te dejes influenciar por lo que ves. No porque estoy diciendo que alguien te diga. Y también te dejo esa punta ahí de que a veces no pueden ser personas que me siguen, sino pueden ser de otros que quieren pasarse por las personas que me quieren, mi fandom, para generarme un problema. Nada más. ¿Ya? Hecho. Gracias. Perfecto. Más que nada, ese pensamiento fue al principio cuando yo me alejé de ti. Bueno, nos alejamos, no es que yo. Entonces ahí sí varios tus fans te defendieron y a veces no de la manera adecuada. Entonces por eso es que tengo ese indicio, pero está bien, tienes razón y te agradezco igual por la ayuda ahorita, porque créeme que no se siente bien, sobre todo por la parte de mi familia. Créeme, lo entiendo porque lo he vivido. Y lo he vivido tanto aquí adentro como afuera con las redes sociales. Te queda más lindo a ti. ¡No! Que no me sale, esto está roto.
Un día este fin de semana que pasó, me doy cuenta que Andrés sube una historia atacando a Andreina directamente. Yo siento que cuando se dieron cuenta de que iban a salir nominados, dijeron, no me paro ahí. El ego es muy grande. Parece que a Andrés le encanta hacer ese tipo de cosas, de coger los problemas y llevarlos a las redes sociales, porque así también fue con Dondai y le cayeron una avalancha de 1 millón hate y ahora conmigo. No meterse con la familia, que es lo más delicado, siempre lo digo. Métete conmigo, tírame adjetivos, tírame todo lo que quieras, pero no con mi familia. O sea, así como tú dices que me falta ser dulce, que me falta ser... ¿Qué más me dijiste? Noble, menos soberbia. Directamente de Ecuador, el némesis de Dondai. Me huele a que se van a quebrar muchas parejitas esta semana otra vez. Hablar mal del otro hombre, a la misma mujer. Eso es una competencia sucia. A nosotros nos llamaste tontos. Voy a ser mentiroso porque me caracterizo por ser muy frontal. Si eso es manipulación, caí en mi propio juego. Este anuncio es muy importante, así que pongan mucha atención. Por lo tanto, obtiene su tercera tarjeta amarilla, lo cual se convierte en tarjeta roja y en descalificación automática. Sería muy hipócrita de mi parte saludar a una persona que estuvo hablando mal de mí. Conozcas a las personas antes de mencionarlos o comentar, porque hablaste de nosotros y hablaste de las chicas también. No se dejen manipular, demuestren que son inteligentes y saquen a ciertas personas que los están influenciando. Él asume, garantiza cosas que ni siquiera tienen las pruebas, porque aunque él me diga que las tenga, yo no sé 100% si eso es real. O sea, me parece súper bajo, me parece como mal de él, hasta como hombre.